Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 31. CH31 otorgando a cada uno una plantilla adecuada. N/A. Espero que lo disfruten. Déjenme saber en los comentarios si cumple con sus expectativas. Esta era la razón más convincente que Shanks podía ofrecer sin revelar la verdadera naturaleza del sistema de plantillas de personaje pelirrojo. Necesitaba una explicación creíble, una que no levantara sospechas ni suscitara preguntas que no estuviera preparado para responder. Con una exhalación tranquila, Shanks se sentó en el suelo, cruzando las piernas en postura meditativa. Cerró los ojos y, con voz firme, dijo: «Cada uno de ustedes, acérquense uno a uno y siéntense frente a mí. Empezaremos con Erza». Dentro de su mente, Shanks entró en su espacio mental y se dirigió al sistema. «Mantén la historia de cobertura que he establecido para tu presencia». El sistema respondió con un tono sereno, casi tranquilizador. «Entendido. No hay de qué preocuparse. Todo se desarrollará exactamente como lo has descrito. Incluso modificaré ligeramente la apariencia de los personajes, ajustando sus rasgos para que coincidan con su apariencia adulta. Esto reforzará la ilusión». Shanks hizo un pequeño gesto de aprobación y luego volvió a centrarse en el mundo físico. Frente a él, Erza ya se había adelantado y tomado asiento, siguiendo sus instrucciones sin dudarlo. Su expresión reflejaba curiosidad y confianza, dos cualidades que él no podía permitirse traicionar. Sin decir más, Shanks extendió su mano derecha y la colocó suavemente sobre su frente. En el instante en que su piel tocó la de ella, los ojos de Erza se cerraron. Su conciencia se alejó del mundo material, sumergida rápidamente en un espacio blanco e infinito. La transición fue instantánea y desconcertante. Entonces, sin previo aviso, una figura apareció ante ella. Una mujer de 20 y pocos años, alta y segura de sí misma. Vestía una armadura plateada con falda, y en la mano derecha sostenía una espada reluciente. Su presencia irradiaba fuerza y calma. A Erza se le cortó la respiración. Miró a la mujer conmocionada, con un destello de reconocimiento en su rostro, a pesar de no haberse conocido. Y entonces empezó. Un torrente de recuerdos inundó su mente con una claridad asombrosa. Técnicas de combate. Instintos de batalla. Una extraña pero poderosa habilidad llamada Reequip. El caballero. Habilidades relacionadas con la lucha cuerpo a cuerpo, la esgrima y tácticas que nunca había entrenado, de repente se convirtieron en parte de ella. Estos recuerdos no eran suyos. Lo sabía. Pero, al mismo tiempo, no le resultaban ajenos. Se asentaron en su mente como verdades olvidadas, como si siempre le hubieran pertenecido y simplemente esperaran ser recordados. Tras absorber por completo el torrente de recuerdos, Erza alzó lentamente la mirada hacia la mujer que tenía delante. Con la mente despejada, la examinó con más atención, y lo que vio la dejó sin aliento. La mujer era exactamente igual a ella. No solo parecida, sino idéntica, solo que mayor. Sus rasgos eran más definidos, más maduros, y su presencia transmitía la serena confianza de quien había presenciado innumerables batallas y se había fortalecido gracias a ellas. Erza se quedó mirando en silencio, atónita, antes de susurrar. «Entonces, ¿este es mi yo del futuro? ¿El que mencionó Oni-chan?» Su voz tembló ligeramente al comprenderlo. «Entonces estos recuerdos, también deben pertenecerle a mí». Antes de que pudiera procesar más el pensamiento, la mujer desapareció, como humo arrastrado por un viento silencioso. En su lugar, un panel translúcido apareció en el aire, brillando tenuemente contra el vacío blanco. Líneas de texto flotaban en su superficie, desconocidas pero extrañamente intuitivas. Erza parpadeó, desconcertada. Nunca había visto algo así. Con el corazón palpitante, se acercó y comenzó a leer las palabras del panel, tratando de darle sentido a lo que estaba sucediendo. Nombre. Erza Uzumaki 2 rango. Chunin talento. Reequipamiento. El caballero, NVL. 2. Manejo de la espada, NVL. 2. Puntería, NVL. 2. Telequinesis, NVL. 2. Encantamiento, NVL. 2. Erza leyó el panel lentamente, absorbiendo cada detalle. «Así que esto muestra mi fuerza exacta, y las habilidades que tengo ahora», murmuró. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y emoción. «Esto es increíble. Será muy útil.
Justo cuando el pensamiento se instaló en su mente, el panel brillante se desvaneció y su conciencia regresó al mundo real. Sus ojos se abrieron lentamente. Lo primero que vio fue a Shanks, sentado tranquilamente frente a ella. Ya había retirado la mano de su frente. Había un profundo respeto en su expresión, como si ahora comprendiera de verdad un atisbo del poder que Shanks poseía. Entonces, sin previo aviso, un dolor agudo le atravesó el cráneo. Erza hizo una mueca, agarrándose la cabeza con fuerza mientras la presión aumentaba. MNNGH, gimió, el dolor se intensificaba a cada segundo. Sentía como si su mente se expandiera, extendiéndose más allá de sus límites. Shanks abrió los ojos. La observó en silencio, con expresión serena e imperturbable. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. A su alrededor, los demás niños empezaron a entrar en pánico. Sus voces se alzaron alarmadas. ¿Qué le pasa a Erza Oni-san? Gritó Benimaru, corriendo hacia Shanks. Oni-san, ¿está bien? Está bien, dijo Shanks con voz firme pero tranquilizadora. Lo que siente ahora es el efecto secundario del despertar de una habilidad. El dolor pasará pronto. De hecho, el despertar de su habilidad había comenzado. Erza estaba desbloqueando la telequinesis, y su mente luchaba por adaptarse a la repentina oleada de poder. Momentos después, el dolor empezó a disminuir. Su respiración se estabilizó. Abrió los ojos lentamente, parpadeando al disminuir la presión. Entonces, casi instintivamente, su mirada se desvió hacia una pequeña piedra que yacía cerca de la pared de la cueva. Se concentró en ella y forzó su voluntad. La piedra tembló y luego se levantó lentamente del suelo, flotando en el aire. Los jadeos llenaron la cueva mientras los demás observaban en un silencio atónito. Erza miró la piedra y luego volvió a mirar su mano con asombro grabado en su rostro. Shanks sonrió levemente y dijo: «Felicitaciones, Erza. Has despertado la habilidad de telequinesis». Erza hizo una reverencia respetuosa. «Todo es gracias a ti, Oni-chan». Shanks asintió. «Muy bien. Siguiente. Benimaru, te toca». Benimaru dio un paso al frente y se sentó frente a Shanks. Estaba visiblemente nervioso, aún conmocionado por el dolor que Erza había experimentado, pero la emoción brillaba en sus ojos. La idea de obtener un poder exclusivo suyo era más fuerte que su miedo. Shanks cerró los ojos y volvió a su espacio mental. La voz del sistema resonó en su mente. «Felicitaciones, anfitrión. Has asignado con éxito la plantilla del personaje de Erza Scarlet del anime Fairy Tail a Erza Uzumaki». Shanks asintió brevemente en respuesta. Luego, tal como antes, extendió la mano y la colocó sobre la frente de Benimaru. La consciencia de Benimaru fue absorbida instantáneamente por el vacío blanco, tal como le había sucedido a Erza. Pero esta vez, ocurrió algo diferente. Ante él se encontraba un hombre alto y de aspecto feroz, su futuro yo, vestido con un kimono rojo sangre y una espada a la espalda. El parecido era evidente, pero el poder y la presencia que irradiaba superaban con creces al de Benimaru en la actualidad. Entonces la figura se disolvió, transformándose en un panel brillante en el aire. Un texto apareció en su superficie cuando Benimaru dio un paso adelante para leer. Nombre: Benimaru Uzumaki 2 rango. Ordinario habilidades. Ninguna dominada 1, Benimaru parpadeó al ver el panel, con una pizca de decepción en el rostro. Pero el momento no carecía de significado. Era solo el principio. De vuelta en el espacio mental de Shanks, el sistema anunció. «Felicitaciones, anfitrión. Has asignado con éxito la plantilla de personaje de Benimaru del anime That Time Primero God Reincarnated as a Slime a Benimaru Uzumaki». 3-1-1, la secuencia continuó. Cada niño dio un paso al frente, y con cada toque de Shanks, se otorgaba una nueva plantilla. En la mente de Shanks, la voz del sistema resonaba con firmeza, anunciando cada transferencia exitosa. Al mismo tiempo, en las mentes de los niños, se materializaban paneles brillantes de personajes, cada uno adaptado a su nueva identidad. «Felicitaciones, anfitrión. Le has otorgado la plantilla del personaje de Yoko Kurama del anime Yu Yu Hakusho a Yoko Uzumaki. 4 nombre. Yoko Uzumaki 2 rango. Ordinario habilidades. Ninguna dominada. Felicitaciones, anfitrión. Le has otorgado la plantilla del personaje de Mereoleona Vermillón del anime Black Clover a Mereoleona Uzumaki. Nombre: Mereoleona Uzumaki 2 rango. Ordinario habilidades. Ninguna dominada 1, felicitaciones, anfitrión. Le has otorgado la plantilla del personaje Todoroki del anime My Hero Academia a Todoroki Uzumaki. Nombre:
Todoroki Uzumaki 5 rango. Ordinario habilidades. Ninguna dominada, felicitaciones, anfitrión. Le has otorgado la plantilla del personaje Gumi Crimson del anime That Time Primero God Reincarnated as a Slime a Gumi Uzumaki. 5 nombre. Gumi Uzumaki 2 rango. Ordinario habilidades. Ninguna dominada, felicitaciones, anfitrión. Le has otorgado la plantilla del personaje Hildatsu Clive del anime Fairy Tail a Hildatsu Uzumaki. 1 nombre. Hildatsu Uzumaki 5 rango. Ordinario habilidades. Ninguna dominada, felicitaciones, anfitrión. Le has otorgado la plantilla del personaje de Antares del anime Solo Leveling a Antares Uzumaki. 7 nombre. Antares Uzumaki rango. Ordinario habilidades. Ninguna dominada, felicitaciones, anfitrión. Le has otorgado la plantilla del personaje Renji Abara y del anime Bleach a Renji Uzumaki. Nombre. Renji Uzumaki 1 rango. Ordinario habilidades. Ninguna dominada, felicitaciones, anfitrión. Le has otorgado la plantilla del personaje de Makima del anime Chainsaw Man a Makima Uzumaki. Nombre. Makima Uzumaki 3 rango. Ordinario habilidades. Ninguna dominada, cada anuncio marcaba el inicio de un nuevo camino. Aunque sus paneles aún no mostraban habilidades dominadas, el potencial encerrado en cada niño era inmenso. Entrenarían, crecerían y despertarían lentamente el poder de las figuras legendarias cuyos nombres ahora portaban. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822 Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/p3x2 ser comentario 6 comentarios. Votar capítulo 32. CH 32 comience a leer libros. Tras entregar una plantilla de personaje a cada niño, Shanks se puso de pie y observó al grupo reunido en la cueva. Su mirada era firme y su voz serena pero resuelta. Ahora, dijo, todos deberían entender lo que quise decir cuando hablé de obtener el poder de su yo futuro. Los niños asintieron al unísono, sus expresiones llenas de asombro, curiosidad y tranquila determinación. Cada uno ha recibido una hoja de ruta, continuó Shanks. Un método. Ahora tienen una dirección clara sobre cómo entrenar y fortalecerse. El resto depende de ustedes y del fuego que arde en sus corazones. Hizo una breve pausa para que asimilaran sus palabras antes de añadir. No interferiré en sus caminos individuales. Su entrenamiento es suyo. Pero si alguna vez necesitan ayuda, cualquier tipo de orientación, pueden acudir a mí. Estaré ahí para apoyarlos. Dio un paso adelante, con voz firme e instructiva. Puedes revisitar tu yo futuro cuando quieras. Solo necesitas concentración. Entra en tu espacio mental concentrándote, y los encontrarás esperando. No tengas miedo. Tanto el panel que viste como tu yo futuro tienen propósitos diferentes. Levantó una mano ligeramente, enfatizando el punto. El panel muestra tus estadísticas actuales. Tu fuerza y habilidades tal como son ahora. Tu yo futuro, en cambio, es tu mejor maestro. Puedes entrenar con él. Observa cómo se mueve, cómo lucha, cómo usa sus poderes. Aprende de él. Pero recuerda esto, el tono de Shanks se volvió más agudo, más serio. Nunca debes esforzarte más de lo que te puedes permitir. Luchar contra tu yo futuro drena tu energía mental. Si te excedes, puede hacerte daño. Gravemente. En cuanto sientas un ligero dolor de cabeza, detente. Inmediatamente. ¿Entendido? Los niños asintieron nuevamente, más solemnemente esta vez, plenamente conscientes de la responsabilidad que conllevaba el regalo que acababan de recibir. Shanks asintió levemente y dijo: muy bien, todos, pueden irse. Aún les queda el resto del día. Aprovéchenlo bien. Entrenen si quieren. Los niños comenzaron a levantarse y dispersarse, algunos ya comentando sus planes con entusiasmo. Entonces Shanks se giró hacia Erza. Erza dijo, ve a preguntarle a la tía Mickey si terminó de preparar la lista de suministros esenciales que le pedí anoche. Si la lista está lista, tráela de inmediato. Iremos a la aldea tónica enseguida a comprar todo lo necesario. Hizo una pausa y añadió. Y avísale. Si intenta ahorrar dinero eliminando cosas que considera innecesarias o solo por comodidad, dile que no las necesita. Tenemos fondos de sobra para años. Aunque gastemos con libertad, nos sobrará. El tono de Shanks se volvió ligeramente más firme. Dentro de unos años, volveré a aceptar misiones.
Y cuando todos ustedes se fortalezcan, dentro de 6 o 7 años, estarán haciendo lo mismo. Misiones desde diferentes aldeas, incluso desde otros países. Solo con eso, los ingresos serán más que suficientes. Así que no hay necesidad de ser demasiado ahorrativos. Erza asintió con seriedad. Hablaré con la tía Mickey y le traeré la lista lo antes posible. Bien, dijo Shanks con un último asentimiento. Dicho esto, Erza se dio la vuelta y salió de la cueva. Los demás niños la siguieron poco después, cada uno con un propósito renovado, con la mente llena de emoción y posibilidades. Benimaru, que sostenía la espada envainada que había recibido junto con su plantilla de personaje, se detuvo en la entrada de la cueva. Justo antes de salir, se giró para encarar a Shanks. Oni-san preguntó, ¿podemos salir del valle para entrenar? El espacio por aquí se siente demasiado reducido para que todos podamos practicar adecuadamente. Shanks asintió. Sí, puedes salir del valle, pero no te alejes demasiado. Permanece en los alrededores para que puedas saber dónde estás. Avisa también a los demás. Benimaru asintió bruscamente. Entendido, Oni-san. Dicho esto, salió de la cueva y cumplió las instrucciones de Shanks. Transmitió el mensaje a todos los demás. Eran libres de entrenar donde quisieran, siempre que se mantuvieran cerca del valle y no se alejaran demasiado. Todos los niños aceptaron la instrucción, respetando tanto las palabras de Benimaru como la autoridad de Shanks. Impulsados por las posibilidades que se avecinaban, comenzaron a dispersarse hacia sus lugares de entrenamiento elegidos, cada uno listo para dar sus primeros pasos hacia el dominio del poder que llevaban dentro. Una vez que todos se fueron, Shanks dejó escapar un largo suspiro de alivio. Uf. Murmuró para sí. Por fin, todos los niños han recibido sus plantillas de personajes. Confío en que se convertirán en algunos de los ninjas más poderosos del mundo, y quizá incluso lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a esos Tsutsuki del más allá. Volviendo a concentrarse en su tarea, Shanks se acercó a la pila de libros y pergaminos que Erza había dejado el día anterior. Uno a uno, los llevó a su cama, cerca de la entrada de la cueva, donde la suave luz del día se filtraba por la abertura. Tenía la intención de pasar las siguientes horas inmerso en el estudio, buscando la manera de adaptar las técnicas ninja tradicionales a sus circunstancias. En concreto, buscaba información sobre el sellado manual con una sola mano. Al fin y al cabo, solo tenía la mano derecha. Tomó el primer libro. El título decía todo sobre el ninjutsu. Al levantarlo, otro libro que estaba debajo le llamó la atención. Investigación sobre el jutsu de invocación automática. El título despertó su curiosidad al instante. Sus ojos se posaron en él un instante. La tentación de abrirlo era fuerte. Pero negó con la cabeza y volvió a concentrarse. No, se dijo en voz baja. Primero, necesito comprender completamente cómo funciona el ninjutsu y cómo funcionan los sellos manuales en detalle. Solo entonces podré empezar a adaptarlos a mi condición. Con eso, abrió todo sobre ninjutsu, y su mente se agudizó mientras comenzaba el viaje de dominar una técnica que ningún shinobi tradicional había necesitado considerar jamás. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822 Únete a Discord enlace. https discord.gg/p3ex2 ser comentario 2 comentarios. Votar capítulo 33. CH, 33 compra de suministros. Shanks había estado leyendo todo sobre ninjutsu durante solo media hora cuando Erza regresó con la lista de suministros esenciales. Al ver a Shanks absorto en el libro, Erza decidió no interrumpirlo. Se quedó en silencio en la entrada, esperando pacientemente a que terminara. Shanks sintió su presencia. Leyó hasta el final de la página, colocó con cuidado un marcapáginas entre las líneas, cerró el libro y levantó la vista. De acuerdo, dijo, poniéndose de pie. Vamos a buscar las provisiones que necesitamos. Erza asintió en silencio y los dos salieron juntos de la cueva. Antes de abandonar el valle, Shanks llamó a los niños que se habían dispersado para entrenar en las cercanías. Uno a uno, regresaron con él. Necesito que todos se queden dentro de la cueva mientras Erza y yo no estamos, ordenó Shanks. No tardaremos mucho. Los niños respondieron sin quejarse, obedeciendo su petición. Pronto, todos estuvieron a salvo dentro de la cueva. Solo después de confirmar que el valle estaba vacío y que los niños y las mujeres estaban a salvo, Shanks y Erza finalmente partieron, dirigiéndose hacia la aldea tónica.
Shanks y Erza avanzaron velozmente por el bosque, recorriendo entre 6 y 8 kilómetros antes de llegar a las afueras de la aldea de Tónica. Se acercaron sigilosamente desde un rincón apartado, ocultos entre la maleza. Activando su haki de observación, Shanks examinó la zona, localizando a cada ninja guardián de la aldea apostado en el perímetro. Tras identificar un hueco en sus patrullas, asintió sutilmente a Erza. Aprovechando el momento, ambos saltaron la muralla de la aldea con un movimiento ágil y aterrizaron silenciosamente dentro de los límites de la aldea. Se escondieron entre las sombras de un estrecho callejón, sin ser detectados. Usando de nuevo su haki de observación, Shanks localizó una casa cercana ocupada por un solo residente. Perfecto. Con rapidez y precisión, Shanks y Erza se dirigieron hacia la casa. Sus movimientos eran tan silenciosos y rápidos que nadie los notó acercarse. Dentro, una mujer se dedicaba a sus quehaceres, ajena a su presencia. Shanks usó un ligero movimiento de su haki del conquistador, justo lo suficiente para provocarle un desmayo leve sin sufrir lesiones. Mientras la mujer se desplomaba en el suelo, inconsciente, Shanks se giró hacia Erza. Usa el jutsu de transformación para transformarla. Ve al mercado, compra todos los suministros de la lista y que lo entreguen todo en esta casa. Erza asintió sin dudar. Formando el sello manual necesario, activó el jutsu de transformación. Una nube de humo blanco la rodeó, y al disiparse, adoptó la apariencia exacta de la mujer, hasta el último detalle. Shanks miró a Erza y dijo: no te preocupes. Estaré justo detrás de ti. Si algo sale mal, me encargaré. Erza asintió con firmeza y salió de la casa, dirigiéndose directamente al mercado del pueblo. Shanks la siguió desde una distancia prudencial, con el rostro oculto bajo la capucha de una capa negra. Al llegar al mercado, lo primero que Erza hizo fue alquilar una carreta tirada por un burro. Había demasiados artículos en la lista para llevarlos a mano. Sin perder tiempo, empezó a comprar los suministros, cargando cada artículo en la carreta a medida que avanzaba. Aunque algunos aldeanos la miraban, sorprendidos de ver a una mujer comprando tal cantidad de mercancía sola, no la cuestionaron abiertamente. Al fin y al cabo, era un asunto privado, y no hacía nada sospechoso. Incluso algunos ninjas que patrullaban la observaron, pero asumieron que simplemente se preparaba para una gran reunión o evento familiar. Erza se movió con silenciosa eficiencia, ciñéndose a la lista. Compró lo esencial. Camas adecuadas para asegurar que todos en el valle pudieran dormir cómodamente, sacos de grano, verduras frescas y otros suministros básicos para varios días. Mientras tanto, Shanks vigilaba desde las sombras, preparado para intervenir si algo amenazaba con exponerlos. Tras terminar sus compras, Erza regresó a la casa de la mujer. Uno por uno, le indicó al conductor del carro tirado por burros que trajera las provisiones y las apilara cuidadosamente en un rincón. Una vez descargado todo, le pagó y lo despidió sin llamar la atención. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, Shanks emergió de las sombras. De acuerdo, Erza dijo. Sella todo en un pergamino. Nos vamos de inmediato. Erza asintió y se puso manos a la obra. Con manos expertas, realizó las señales necesarias y empezó a sellar los objetos en pergaminos de almacenamiento. Sacos de dormir, sacos de comida, paquetes de provisiones. Todo desapareció en el pergamino en segundos. Una vez guardado el último artículo, Shanks hizo un breve gesto de aprobación y los dos salieron de la casa. Salieron de la aldea de Tónica por el mismo camino por el que entraron. Rápidos, silenciosos y sin ser detectados. Nadie en la aldea se había dado cuenta de que dos forasteros habían entrado y salido. La falta de guardias atentos y la mínima presencia ninja facilitaron su operación encubierta. Shanks y Erza regresaron al valle, y ambos sintieron una ola de alivio invadirlos cuando vieron que todos estaban a salvo. Durante su ausencia, Shanks se mantuvo en silencio y ansioso. Mientras ayudaba a Erza a comprar provisiones, un pensamiento lo rondaba por la cabeza. Si alguien descubría a los miembros de su clan mientras él estaba ausente, sería un desastre. Había ordenado a los niños que dispararan una bengala al cielo si estaban en peligro, pero esa garantía no les sirvió de mucho. La mayoría de los miembros del clan seguían indefensos, sin entrenamiento de combate ni habilidades defensivas. Si un ninja medianamente hábil los tropezaba, no tendrían ninguna oportunidad. Quizá ni siquiera tuvieran tiempo de lanzar la señal. Ahora, verlos a todos ilesos le trajo una sensación de paz muy necesaria. Erza le entregó los pergaminos sellados que contenían los suministros esenciales a la tía Mickey para que los guardara.
Al fin y al cabo, ella era la encargada de gestionar las necesidades diarias, y los artículos eran para uso compartido del clan. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822. Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/p3x2 comentario 2 comentarios. Votar capítulo 34. Técnica de clonación CH, 34. 1. Shanks regresó a su cueva y reanudó la lectura del libro que había reservado para acompañar a Erza en la búsqueda de provisiones. No perdió un segundo, sumergiéndose por completo en sus páginas. Durante el resto del día, leyó sin parar, sin descanso salvo por un breve almuerzo que le trajo Mereoleona. Mientras leía, Erza entró silenciosamente en la cueva e hizo algunas mejoras en su espacio vital. Colocó una cama recién cubierta cerca de la pared, colocó un pequeño reloj de madera y añadió una lámpara de aceite para una mejor iluminación nocturna. Detalles sencillos pero bien pensados que hicieron que la cueva pareciera una habitación más auténtica. Al ponerse el sol en el horizonte, Shanks finalmente cerró el libro. Lo había leído de principio a fin, absorbiendo cada detalle. De todo lo que había estudiado, una idea clave destacaba. Los sellos manuales y el control de los chakras son esenciales. Cumplen una función crucial en el ninjutsu, principalmente moldear el chakra en la configuración exacta necesaria para ejecutar una técnica específica. En términos más simples, los sellos manuales actúan como guía, canalizando el flujo de chakra en patrones precisos que permiten la activación de un jutsu específico. Sin embargo, el libro también explicaba que quienes poseían un control excepcional de los chakras podían obviar por completo los sellos manuales para ciertas técnicas. Con un dominio preciso, el chakra podía moldearse directamente mediante la intención y el control interno, en lugar de gestos externos. Para Shanks, el camino a seguir quedó claro. Para dominar los sellos con una sola mano, necesitaría mejorar drásticamente su control del chakra. También tendría que estudiar la función de cada sello, probando diferentes combinaciones y secuencias hasta poder replicar a la perfección las técnicas completas con una sola mano. No sería fácil. Pero era posible. Y eso fue suficiente. Shanks decidió comenzar su entrenamiento con la forma más básica de ninjutsu. La técnica del clon. Comenzó formando varios sellos de mano. Antes de perder la mano izquierda, había ostentado el rango de Chunin, por lo que sabía con precisión cómo debía fluir el chakra durante esta técnica. Basándose en ese conocimiento, intentó adaptar los sellos de mano, experimentando con el movimiento de su mano derecha para replicar los patrones de chakra previstos. Lo intentó una y otra vez. Pero cada intento fracasaba. Movilizar su chakra con la misma precisión que antes le resultaba mucho más difícil de lo esperado. No era solo la ausencia de su mano izquierda. Sentía que su control general del chakra se había debilitado con ella. Esa constatación lo preocupó. El control de un ninja sobre su chakra era la base de toda técnica. Aún así, Shanks se negó a detenerse. Aunque el chakra no respondía exactamente como deseaba, notó que con cada intento, con cada sello formado, su control mejoraba poco a poco. Minuto a minuto, repetición tras repetición, la conexión entre mente, mano y chakra se agudizaba. Practicó durante una hora entera sin descansar. Finalmente, se detuvo al llegar la cena. El cielo se teñía del azul intenso de la noche que se acercaba. Había llegado la hora de descansar. Pero Shanks no se iría a dormir de inmediato. Después de cenar, aún le quedaba un reto. Una batalla contra el emperador pelirrojo Shanks dentro de su paisaje mental. Ese entrenamiento también exigía concentración y lo dejaría mentalmente agotado. Decidió reanudar su entrenamiento de ninjutsu a una mano mañana. Por ahora, le esperaba comida, descanso y combate mental. Tras cenar con el resto del clan, Shanks regresó a su cueva. En cuanto entró y se sentó en la cama, cerró los ojos y entró en su espacio mental. Allí, esperándolo como siempre, estaba la imponente figura del emperador pelirrojo Shanks, su manifestación mental de poder, disciplina y desafío. Sin dudarlo, la batalla comenzó. El día anterior, Shanks había logrado mantenerse firme durante solo 15 movimientos antes de verse abrumado. Pero esta noche, desde el primer intercambio, algo había cambiado. Aguantó 20 movimientos. No fue porque su fuerza hubiera aumentado repentinamente. Fue el resultado de lo que había hecho tras la derrota de ayer. Meditación y reflexión.
Pasó la noche analizando cada error, cada paso en falso y cada oportunidad perdida. Visualizó diferentes estrategias, diferentes maneras de abordar la lucha. Maneras de prolongar la batalla, aprender más y, en última instancia, aspirar a la victoria. Derrotar al emperador pelirrojo por completo aún estaba fuera de su alcance. Pero ese no era el punto. Lo que importaba era la intención, el objetivo. Luchó no solo para defender, sino para ganar. Ese cambio de mentalidad marcó la diferencia. Una ronda se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 5. Y en el quinto y último combate de la noche, Shanks aguantó 40 movimientos antes de caer. Agotado pero animado, terminó la sesión sabiendo una cosa con certeza. Se estaba fortaleciendo. Y a partir de la mañana siguiente, Shanks se comprometió a una estricta rutina de entrenamiento. Cada día comenzaba con ejercicios físicos intensos, llevando su cuerpo al límite. Después, se centró en el ninjutsu, experimentando con diferentes sellos de mano para adaptarlos al uso con una sola mano. Cada intento, aunque a veces frustrante, también mejoraba poco a poco su control del chakra. Este régimen continuó sin interrupción durante 5 días. Durante ese tiempo, tuvieron que hacer otro viaje a la aldea de Tonika para comprar verduras y algunos otros suministros que se habían perdido anteriormente. Como antes, solo Shanks y Erza fueron, manteniendo un perfil bajo y una planificación cuidadosa. Al quinto día, poco después del mediodía, se produjo un gran avance. Shanks formó un sello con la mano derecha. Una nube de humo explotó a su lado, seguida de un suave estallido. Cuando el humo se disipó, emergió una figura. Un clon imperfecto de sí mismo, apenas en pie, con una figura temblorosa y fantasmal, como si estuviera al borde del colapso. Pero Shanks solo sonrió. El clon era inestable, su flujo de chakra era errático y su forma era casi inútil en combate. Pero eso no importaba. Lo que importaba era esto. Funcionaba. Por primera vez desde que perdió su mano izquierda, realizó con éxito una técnica de clonación usando solo una mano. Fue duro. Tenía defectos. Pero era la prueba de que sus esfuerzos y sus experimentos estaban dando resultados. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822. Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/p3ex2 ser comentarios 7 comentarios. Votar capítulo 35. CH, 35 satisfecho con el entrenamiento. Tras confirmar que sus experimentos daban resultados, Shanks redobló su entrenamiento. Su objetivo inmediato era dominar la técnica del clon, pero al mismo tiempo, comenzó a practicar otras formas básicas de ninjutsu. Gracias al trabajo fundamental que ya había realizado, en particular el entrenamiento intensivo en el control de chakras para perfeccionar la técnica de clonación, ahora poseía una sólida comprensión de cómo moldear y dirigir su chakra. Esto le proporcionó una ventaja significativa. En tan solo unas horas de esfuerzo concentrado durante su entrenamiento habitual ese mismo día logró realizar el jutsu de transformación. Al igual que la técnica de clonación, aún no era perfecto, pero la técnica había cobrado vida. Y Shanks, decidido como siempre, continuó perfeccionándola con una disciplina incansable. Los días se convirtieron en semanas. Finalmente, después de 25 días de entrenamiento constante y concentrado, casi un mes completo, Shanks se quedó solo en un tranquilo claro del bosque. Exhaló, reunió su chakra y formó el sello de la mano para la técnica del clon. En un instante, una réplica perfecta de sí mismo apareció a su lado. El clon era sólido, estable y visualmente indistinguible del original. Shanks lo observó con un gesto tranquilo y satisfecho antes de dejar que se disipara en una tenue columna de humo. Sin pausa, formó el sello para el jutsu de transformación. Una nube de humo lo envolvió, y al disiparse, ahora tenía la apariencia de un hombre desconocido que había visto durante sus visitas a la aldea Tonika. La transformación se mantuvo firme y convincente. Entonces, con precisión experta, Shanks ejecutó la última de las 3 técnicas básicas. El jutsu de sustitución. En un instante, su cuerpo desapareció, reemplazado por un tronco de madera que cayó en su lugar con una nube de humo blanco. Las 3 técnicas fundamentales, dominadas con una sola mano. Y esto fue solo el comienzo. Shanks ya dominaba las técnicas básicas de ninjutsu restantes. Su progreso había sido rápido, pero no era de extrañar. Había sido un Chunin y ya poseía un profundo conocimiento de los fundamentos del ninjutsu y la teoría avanzada de los chakras.
Aunque su control del chakra se había debilitado inicialmente, posiblemente debido al trauma de la transmigración o la pérdida de su mano izquierda, esas limitaciones ya no eran un factor. No solo había recuperado su control, sino que había mejorado muchísimo. Ahora, de pie en el bosque abierto, Shanks formó el sello manual para otra técnica básica. La técnica del desplazamiento corporal. En un instante, desapareció de la vista, reapareciendo a casi 50 metros de distancia. Al principio, Shanks había descartado la técnica del movimiento corporal por considerarla innecesaria. Al fin y al cabo, ya tenía grabada en la mente una técnica de movimiento única, la que le había transmitido el emperador pelirrojo Shanks. Pero, para su sorpresa, ambas técnicas no eran mutuamente excluyentes. Descubrió que podía combinarlos. Uno, al combinar la técnica de movimiento corporal con su estilo de movimiento heredado, su velocidad aumentó aproximadamente un 25%. Puede que no parezca mucho, pero en combate, incluso la más mínima ventaja puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Y Shanks lo sabía. Esta ventaja importaría. Shanks pensó. Ahora que domino todo el ninjutsu básico no elemental, es hora de centrarme en lo que realmente importa. Dominar el chakra del rayo. Necesito un control total sobre él para poder desarrollar un estilo de ninjutsu único, algo que mejore tanto mi velocidad como la potencia de mis golpes con la espada. Para llegar ahí, tendré que empezar con lo fundamental. Técnicas básicas de estilo relámpago. Solo dominándolas podré comprender realmente cómo manipular el chakra del relámpago. Una vez que alcance ese nivel de control, podré crear técnicas avanzadas, quizás incluso algo parecido al Chidori o al modo chakra del rayo. Pero para llegar a ese punto, necesitaré más que práctica. Tengo que estudiar. Leer todo lo que pueda sobre el chakra del rayo. Al mismo tiempo, seguiré perfeccionando el ninjutsu basado en el rayo que tengo guardado en mi memoria. Decidido, Shanks miró al sol. Aún faltaba mucho para el anochecer, así que decidió ver cómo estaban los niños. Cuánto habían progresado y en qué estaban trabajando. El primer niño que visitó fue Yoko. Lo encontró solo, concentrado y empuñando un látigo, su arma predilecta. Yoko practicaba con total concentración, con movimientos precisos y ágiles. Shanks observó un momento y luego asintió levemente en señal de aprobación. No interrumpió, sino que optó por darse la vuelta en silencio y pasar al siguiente. A continuación, Shanks se dirigió hacia Renji, quien practicaba diligentemente sus técnicas de espada. Su Zanpakuzen permanecía sellada, pero sus movimientos eran precisos y deliberados, y cada golpe reflejaba su concentración e intención. Tras observar en silencio unos instantes, Shanks asintió para sí mismo y continuó. Luego se dirigió hacia el área donde Mereoleona estaba entrenando y descubrió que no estaba sola. Makima estaba con ella, y ambas se enfrascaron en un intenso combate cuerpo a cuerpo. Tenía sentido. El estilo de combate de Mereoleona se basaba en la fuerza física pura, por lo que un entrenamiento físico intenso era esencial para ella. Y hasta que Makima despertara su habilidad distintiva, el control sobre los demás, necesitaba desarrollar una sólida base en el combate cuerpo a cuerpo, que probablemente se convertiría en su punto fuerte secundario en el futuro. Mereoleona gritó. Concéntrate. Estás luchando como un bebé. Makima, parando uno de los rápidos golpes de Mereoleona, murmuró en un tono de queja fingida. One-san, solo me estás intimidando porque eres más fuerte en el cuerpo a cuerpo. Mereoleona sonrió ampliamente, claramente disfrutando de la pelea. Deja de quejarte y sigue golpeando. Shanks negó levemente con la cabeza mientras observaba el combate. No pudo evitar pensar. Su personalidad es igualita a la de Mereoleona Vermilion. Parece que Makima lo va a pasar mal. Con ese pensamiento, se dio la vuelta en silencio y siguió adelante. A continuación, visitó a Erza, quien estaba completamente inmersa en su entrenamiento con la espada. Sus golpes eran precisos, cada uno impulsado por la intención. Sin querer romper su concentración, Shanks la observó un momento y luego se alejó en silencio. Luego se acercó a Benimaru, quien también entrenaba con la espada. Sin embargo, a diferencia de Erza, Benimaru seguía perfeccionando los fundamentos, practicando con cuidado las posturas y las formas básicas. Shanks notó la diferencia en sus enfoques, pero estaba igualmente satisfecho con la dedicación. Finalmente, se dirigió a una zona más abierta donde se habían reunido varios de los otros. Todoroki y Hildach se dedicaban a su entrenamiento físico, sometiendo sus cuerpos a rigurosos ejercicios. A poca distancia, Gumi y Antares se enfrascaban en un combate de entrenamiento, ambos claramente dándolo todo.
Tras observarlos a todos en silencio, Shanks regresó y se dirigió a su cueva, contento de dejar a los niños con su entrenamiento. Cada uno progresaba a su manera, y eso era todo lo que podía pedir. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822. Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/p3ext2 comentarios 6 comentarios. Votar capítulo 36. CH 36 Fundación de FTG. Shanks abrió el pequeño armario de su cueva y examinó la colección de libros cuidadosamente apilados. Su mirada se posó de nuevo en un título en particular. Investigación sobre jutsus de invocación automática. Este libro le había llamado la atención hacía un mes, justo antes de empezar a estudiar la función de los sellos manuales en el ninjutsu. En aquel momento, despertó su curiosidad, pero lo dejó de lado deliberadamente, pues no quería distraerse de su objetivo inmediato: dominar los sellos de una mano. Pero ahora, con los conceptos básicos atrás y su enfoque cambiando hacia el desarrollo de un ninjutsu único propio, finalmente tuvo el tiempo, y la libertad, para explorarlo. Shanks sacó el libro del estante y se sentó a leerlo, abriéndolo por la primera página con genuino interés. Al empezar a leer, su curiosidad se intensificó. Cuanto más leía, más asombrado estaba. Los conceptos expuestos en el libro eran complejos, poco convencionales y llenos de potencial. Estaba completamente absorto. Las horas transcurrieron sin que Shanks se diera cuenta, absorto en su mente, con ideas y posibilidades a raudales. No fue hasta que el sol se puso por completo y la oscuridad cubrió el valle fuera de la cueva que finalmente cerró el libro. Sentado en su cama bajo la suave luz de la lámpara de aceite, Shanks se recostó, sumido en sus pensamientos. Resumió en silencio el contenido del libro, memorizando las ideas clave. Así es como surgió la técnica del dios del trueno volador y reflexionó. Todo este trabajo de investigación es esencialmente una base teórica para la invocación automática. Recordó la primera parte del libro, que explicaba los fundamentos de la invocación desde ambos extremos: el invocador y el invocado. Al igual que Jiraiya usó la técnica de invocación para invocar a los sapos del monte Minboku, lo inverso también era posible. Esos sapos podían invocar a Jiraiya de vuelta a su reino cuando fuera necesario. Si los sapos pueden invocar a un humano, ¿por qué los humanos no pueden invocar a otro humano? Esa pregunta finalmente había sido respondida. El libro describía cómo el proceso era posible gracias a sellos. Uno grabado en el invocador y otro en el individuo invocado. Estos sellos formaban un vínculo único que permitía la invocación dirigida entre dos humanos. Secciones posteriores del libro profundizaron en la idea. Exploraron la posibilidad de colocar un sello en un lugar fijo, similar a un círculo de invocación, donde se podría almacenar una cantidad específica de chakra. El chakra incrustado actuaría como un faro, intentando invocar continuamente al individuo marcado. ¿Y la persona convocada? Tenía una opción. Al igual que las criaturas invocadas podían rechazar una llamada, un humano marcado por este sistema podía aceptar o rechazar la invocación según su propia voluntad. Shanks se quedó quieto un momento, asimilando las implicaciones. Era más que simple teoría. Era un plano. Shanks murmuró para sí mismo. Si logro dominar esta técnica mediante la investigación continua, con el tiempo podré replicar la técnica del dios del trueno volador. Eso sería un gran avance. Aumentaría enormemente mis capacidades de combate. Hizo una pausa y sus pensamientos se agudizaron. Por ahora, comenzaré con el método de invocación de humano a humano. Dominar esta técnica será uno de mis principales objetivos, junto con desarrollar mi propio ninjutsu exclusivo. Otra idea cruzó por su mente. Quizás debería pedirle a Erza que también lea este libro. Ya domina el encantamiento, que es, en esencia, una técnica de sellado en el mundo de Naruto. Con su base, podría comprender y perfeccionar este método incluso más rápido que yo. Y si lo logra, eso también aceleraría mi progreso. En ese momento, Erza apareció fuera de la entrada de la cueva. Oni-chan llamó, la comida está lista. Todos te esperan. Shanks levantó la vista, sorprendido pero complacido. Perfecto momento. Estaba a punto de llamarte. Tomó el libro y se lo entregó. Toma esto. Léelo con atención y, dentro de 3 días, dime qué te parece. Erza tomó el libro de sus manos y miró el título en la tenue luz de la cueva. Investigación sobre jutsu de invocación automática.
Sus ojos se iluminaron de curiosidad mientras asentía. Entendido. Shanks miró a Erza con seriedad. Este libro es importante. Potencialmente, una poderosa carta de triunfo para todos. Si alguna vez estamos en peligro o necesitamos escapar de una situación rápidamente, esta técnica podría ser la clave. Léelo con atención. Quiero saber qué piensas cuando lo hayas asimilado. Hizo una pausa y luego añadió. Me concentraría más en investigar y dominar esto yo mismo, pero ahora mismo mi prioridad es crear un ninjutsu exclusivo adaptado a mis puntos fuertes. Eso ocupará la mayor parte de mi atención. También puedes involucrar a los demás niños en tu investigación si crees que pueden ayudar. Su aportación podría ser útil. Erza dijo. Está bien, Oni-chan, no te preocupes. Después de leer este libro, te contaré todo lo que puedo hacer. También podría involucrar a los otros niños. A algunos les podría interesar. Tras decir esto, salió de la cueva de Shanks. Mientras Shanks observaba a Erza marcharse con el libro en la mano, un leve rastro de arrepentimiento lo recorrió. Ojalá el Shanks Uzumaki original, aquel cuyo cuerpo ahora habito, hubiera tomado las técnicas de sellado más en serio. Antes de su transmigración a este mundo, el Shanks original tenía el potencial. Poseía los conocimientos fundamentales para aprender técnicas avanzadas de sellado, especialmente como miembro del clan Uzumaki, conocido por su inigualable maestría en el arte. Pero prefería el combate directo, el ninjutsu llamativo y directo, a las complejidades de los sellos. Había tratado las técnicas de sellado como una habilidad secundaria, algo opcional en lugar de esencial. Ahora bien, ese descuido fue un obstáculo. Si ya tuviera un conocimiento profundo del sellado, pensó Shanks, dominar este método de invocación entre humanos habría sido mucho más fácil. Pero no tiene sentido detenerse en lo que podría haber sido. Ahora solo puedo empezar desde lo básico y progresar. Y eso es exactamente lo que pretendía hacer. Al mismo tiempo, Shanks sabía que no podía quejarse del todo. Su predecesor quizá descuidara las técnicas de sellado, pero había alcanzado un dominio considerable del ninjutsu de estilo relámpago, una fortaleza que ahora le beneficiaría enormemente para desarrollar su propio jutsu exclusivo. Se gana algo, se pierde algo, pensó con una leve sonrisa. Así es como funciona. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822 Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/p3ex2 ser comentario 2 comentarios. Votar capítulo 37. ch 37 un año. Shanks se concentró, hurgando en sus recuerdos para identificar dos ninjutsu clave que necesitaba dominar a toda costa. Creía que si lograba combinar estas técnicas, podría crear la nueva forma de ninjutsu que imaginaba. Pero primero, debía dominar por completo todos los jutsus de estilo relámpago que recordaba. Solo entonces podría controlar el chakra del relámpago en todo su cuerpo, un paso esencial para desarrollar su técnica única. A partir de mañana me dedicaré a esto, decidió Shanks. Con esa decisión tomada, se levantó y salió de su cueva, encaminándose hacia los miembros de su clan, quienes lo esperaban para compartir una comida. Después de comer con ellos, regresó a su cueva, se sentó en su cama y cerró los ojos, entrando en su espacio mental. Allí, se enfrentó de nuevo al emperador pelirrojo Shanks. Lucharon durante 5 intensos asaltos. Esta vez, Shanks resistió mucho mejor. La técnica de movimiento corporal había aumentado significativamente su velocidad, permitiéndole prolongar la pelea. La prolongada batalla no solo puso a prueba su resistencia, sino que le enseñó valiosas lecciones. Cada intercambio agudizó sus instintos y profundizó su comprensión del combate. Tras salir de su estado mental, Shanks se sintió agotado. Su conciencia había sido llevada al límite durante la intensa sesión de entrenamiento con el emperador pelirrojo. Sin perder tiempo, se acostó y dejó que el sueño lo invadiera. Su cuerpo y su mente exigían descanso. A la mañana siguiente, Shanks se despertó temprano, como todos los días. La rutina le resultaba familiar y le servía de base. Empezó con su entrenamiento físico habitual. Flexiones, ejercicios de agilidad, ejercicios de control de chakra, perfeccionando su cuerpo al máximo. Una vez que sus músculos entraron en calor y su concentración se agudizó, se concentró en el verdadero trabajo. Dominar el ninjutsu de estilo relámpago que tenía guardado en la memoria. Según lo que recordaba de antes de perder su brazo, ya había alcanzado la competencia en 3 técnicas basadas en rayos. 1.
Rango C. Pulso relámpago. Esta técnica fundamental consistía en canalizar chakra del rayo hacia la palma o el pie. Al contacto, infligía una poderosa descarga al oponente, útil en combate cuerpo a cuerpo. A muy corta distancia, apenas unos centímetros, incluso podía proyectarse ligeramente, aturdiendo rápidamente sin contacto directo. 2. Rango B. Técnica de la flecha relámpago. Este ninjutsu ofensivo le permitía a Shanks formar y lanzar flechas de chakra del rayo concentrado. Las flechas se desplazaban con rapidez y golpeaban con precisión, lo que las hacía ideales para el combate a media distancia. 3. Rango B. Sudario de voltios. Al cubrir su cuerpo con una fina capa de chakra del rayo, Shanks pudo mejorar su defensa por un tiempo limitado. Había también una cuarta técnica que recordaba, pero que aún no dominaba por completo. 4. Rango A. Colmillo relámpago. Este jutsu de alto nivel consistía en recubrir su arma, generalmente una espada con chakra del rayo, lo que aumentaba significativamente su poder de corte. Si se ejecutaba correctamente, podía cortar el acero y abrumar las técnicas defensivas con gran fuerza y velocidad. Sin embargo, Shanks aún no lo había perfeccionado hasta el punto de estar listo para el combate. Entre todos estos, los dos jutsu que consideraba esenciales, los que pretendía dominar a la perfección y finalmente combinar, eran el velo de voltios y el colmillo relámpago. Creía que, fusionando estas técnicas, podría crear una nueva forma de ninjutsu de relámpago altamente avanzada, algo único para él. Pero antes de poder experimentar con esa fusión, tuvo que desandar el camino. Tras perder el brazo, todos sus jutsus anteriores se volvieron inaccesibles. Y así, el viaje comenzó una vez más. Optó por comenzar con el más básico de los 4. El pulso relámpago de rango C no solo era la base de su arsenal de estilo relámpago, sino que también le brindaba la oportunidad de familiarizarse con los sellos manuales y el flujo de chakra necesarios. Mediante la experimentación constante, ajustando su flujo de chakra y probando diversas combinaciones de sellos manuales, fue reconstruyendo su técnica poco a poco, pieza a pieza, chispa a chispa. Y los días comenzaron a pasar, uno tras otro. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. En poco tiempo, había transcurrido un año entero. Durante ese tiempo, Shanks se dedicó por completo a su entrenamiento. Su objetivo principal era remasterizar todo el ninjutsu de estilo relámpago que conocía. Fue un proceso lento y exigente, que requirió paciencia y disciplina. A lo largo de 3 meses, reconstruyó gradualmente sus cimientos, técnica a técnica. Cada sello de mano, cada oleada de chakra y cada movimiento tuvo que ser ajustado y refinado hasta que cada jutsu volvió a ser natural. Una vez que recuperó el control sobre las técnicas fundamentales, Shanks se concentró en dominar el colmillo relámpago de rango A. Esta técnica, que implicaba imbuir su arma con chakra de rayo de alta densidad, resultó ser un desafío considerable. Sin embargo, gracias a la sólida base que ya había establecido durante meses de práctica con el estilo de rayo, progresó más rápido de lo esperado. En 3 meses más, había adquirido control total sobre el colmillo relámpago, perfeccionando tanto sus capacidades ofensivas como la precisión de chakra que exigía. Tras alcanzar ese hito, Shanks finalmente comenzó a trabajar en su objetivo más ambicioso: la creación de su propio ninjutsu original, uno que ningún otro shinobi poseía. Sería la culminación de todo su entrenamiento, conocimiento y experimentación. Una técnica que fusionaba la defensa del velo de voltio con la letalidad y velocidad deslumbrantes del colmillo relámpago. Su jutsu exclusivo, fruto de la experiencia y la perseverancia. Mientras Shanks entrenaba incansablemente en aislamiento, los demás hijos del clan Uzumaki también progresaban constantemente. Aunque su progreso era más lento, se mantuvieron fieles a sus propios caminos de entrenamiento. Cada día se volvían más fuertes, más concentrados y mejor preparados para los desafíos que les aguardaban. Mientras tanto, tras recuperar su dominio del jutsu de transformación, Shanks ya no necesitaba que Erza lo acompañara en sus viajes de abastecimiento a la aldea tónica. Con esta técnica, podía cambiar de apariencia fácilmente, lo que le permitía moverse por zonas pobladas sin ser detectado. Por ello, solía viajar solo, reuniendo eficientemente las provisiones y los materiales que el clan necesitaba para mantener su refugio oculto. El tiempo avanzó, y con él, también lo hizo la evolución de Shanks. Cuerpo, mente y espíritu se acercaban cada vez más al guerrero en el que estaba destinado a convertirse. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon.
https://www.p@treon.com/hkj822 Únete a Discord enlace. https discord.gg/p3ext2 ser comentario 6 comentarios. Votar capítulo 38. CH 38 Lanzamiento del rayo. Espada del dios del trueno. Shanks se encontraba en un claro al borde del bosque, a solo unos cientos de metros del valle. Los árboles se mecían suavemente con el viento, pero el aire a su alrededor estaba cargado de tensión. En su mano derecha sostenía Gripón, su espada de confianza. Sin dudarlo, comenzó a formar sellos con la mano derecha. A medida que avanzaba en la secuencia, un chakra del rayo fluía a través de la espada, cobrando vida. Chispas danzaban sobre la superficie de la hoja, y la energía comenzó a ascender por su brazo, envolviendo su mano y antebrazo derechos. El rayo continuó extendiéndose, subiendo hasta su hombro y cruzando el lado derecho de su pecho. Pero entonces, de repente, Shanks sintió una perturbación. El chakra comenzó a fluctuar, inestable y salvaje. Perdió el control por un instante y, percibiendo el peligro, liberó la técnica. El rayo que cubría su cuerpo y su espada se apagó y desapareció, dejando solo silencio. Exhaló bruscamente, conectándose. Inhala. Exhala. Concéntrate. Sin dudarlo, empezó de nuevo. Los sellos manuales brillaron de nuevo, y un rayo cobró vida en Gripón. Surgieron de la espada a su mano, luego subieron por su brazo, extendiéndose más rápido y uniformemente que antes. Subieron por su hombro, cruzaron su pecho y fluyeron por su espalda. La parte superior de su cuerpo crepitó con energía pura, el rayo danzando como un ser vivo. Luego, gradualmente, el chakra se extendió hacia abajo, primero hasta la cintura, luego hasta las piernas, hasta que todo su cuerpo quedó envuelto en una envoltura de relámpagos. De pies a cabeza, Shanks quedó envuelto en el aura eléctrica. Gripón también resplandeció con chakra de relámpago de alta densidad, crepitando violentamente en el aire quieto. El suelo bajo sus pies empezó a agrietarse, incapaz de soportar la presión de su chakra concentrado. El aire a su alrededor brillaba distorsionado, doblándose y deformándose con calor y energía. Él lo había hecho. Por fin, Shanks había creado la técnica que había estado buscando durante más de un año. Su cuerpo y su espada ahora eran uno con el rayo. Luego, en un instante, se movió. Para el ojo inexperto, simplemente desapareció, solo para reaparecer 50 metros más adelante, de pie ante un árbol alto, como si se hubiera teletransportado. En realidad, su velocidad era tan grande que desafiaba la percepción ordinaria. Este fue el nacimiento de su técnica definitiva. Shanks desactivó la técnica y el aura crepitante del rayo se desvaneció de su cuerpo. Exhaló lentamente, calmando su respiración mientras las últimas chispas se disipaban en el aire. Por fin, murmuró para sí mismo, con una leve sonrisa formándose en sus labios. He logrado crear la técnica por la que he luchado todo este tiempo. 32 sellos de mano, son muchos, pero con suficiente práctica, reduciré esa cantidad. Es natural. Después de todo, este movimiento aún está en sus inicios. Se detuvo un momento, observando su mano mientras tenues volutas de relámpagos residuales danzaban en las yemas de sus dedos. La técnica era poderosa, de eso no cabía duda, pero ahora que la había creado, merecía un nombre a la altura de su potencial. Durante su desarrollo, había considerado varias posibilidades. Pero sin tener la técnica completamente desarrollada, nunca se había decidido por ninguna. Ahora, al borde de su logro, era hora de decidir. Cerró los ojos y dejó que el nombre surgiera de su mente, deliberado y claro. Liberación del relámpago. Espada del dios del trueno. El nombre resonó en el claro del bosque, audaz y decidido. Era grandioso, quizá incluso audaz. Sí, sabía que era audaz invocar el nombre de un dios. Pero esa era precisamente su intención. Un día, quiso que esta técnica, este mismo blandir de su espada, encarnara la ira y el poder de un dios del trueno. Cuando la gente escuchara el nombre, quería que infundiera miedo y asombro. Quería que se convirtiera en un símbolo, en una idea. Un golpe de espada que podría partir montañas. Un relámpago que podría silenciar los cielos. Aún no estaba allí. Pero lo estaría. Para lograr esa visión, necesitaría perfeccionar esta técnica. Reducir los sellos manuales, aumentar su potencia, estabilizar su resultado y superar aún más sus límites físicos. Requeriría tiempo, esfuerzo y una determinación inquebrantable. Pero Shanks tenía confianza. Ya había llegado muy lejos.
Y con la ayuda del sistema, estaba seguro de que alcanzaría metas aún mayores. Esto fue solo el comienzo. Y tras completar su nueva técnica, Shanks activó su Haki de observación, lo que le permitió explorar el bosque. En cuestión de segundos, localizó a Erza, rodeada de los demás niños Uzumaki. Hoy marcó no solo la creación de su ninjutsu exclusivo, sino también otro hito importante. Tras un año entero de incansable investigación y experimentación, liderada principalmente por él y Erza, finalmente lograron recrear la técnica de invocación de humano a humano. Aunque el libro que encontraron contenía instrucciones, carecía de detalles cruciales. Reconstruir la técnica desde la teoría hasta la práctica les había exigido toda su inteligencia y perseverancia. El resto de los niños contribuyeron en lo que pudieron, observando y aprendiendo desde la distancia, pero fueron Shanks y Erza quienes llevaron la carga de recrear la técnica. Sin dudarlo, Shanks desapareció de su posición en un instante, reapareciendo segundos después junto a Erza y los demás. Frente a ella, un gran pergamino de invocación yacía completamente desenrollado en el suelo. Un complejo patrón circular de invocación, recién dibujado, intrincado y preciso. Sintiendo su llegada, Erza se giró para mirarlo, su expresión concentrada pero emocionada. Oni-chan dijo, ya hice las modificaciones finales que comentamos ayer. Los ajustes a los canales de chakra y los sellos secundarios están listos. Ahora mismo, tenemos más del 90% de posibilidades de éxito. Shanks asintió con firmeza, mientras sus ojos escaneaban el círculo de invocación. Bien. Entonces procedamos. Había llegado el momento. Un año de dedicación, estudio y sacrificio, todo condujo a esto. Si tenían éxito o fracasaban, los próximos momentos lo decidirían. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822 Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/p3x2 ser comentario 5 comentarios. Votar capítulo 39. Gastos del capitán 39. Erza asintió sin dudar y colocó la mano firmemente sobre el círculo de invocación dibujado en el pergamino. Empezó a canalizar su chakra hacia el intrincado sello, y el patrón respondió de inmediato, brillando con una luz suave y pulsante. Mientras su chakra fluía hacia la formación, Shanks sintió de repente una atracción inconfundible. Un hilo invisible que lo conectaba con el círculo de invocación. No era solo una sensación física. Era como si la técnica misma lo llamara, extendiéndole una invitación. Con esa sensación, comprendió instintivamente que tenía dos opciones: rechazar o aceptar la llamada. Sin dudarlo, Shanks aceptó. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de su lugar. Un momento después, una nube de humo blanco surgió sobre el pergamino, envolviendo toda la zona de invocación. Al disiparse el humo, los niños observaron con los ojos abiertos y luego prorrumpieron en vítores. De pie tranquilamente en el centro del círculo de invocación estaba Shanks. La técnica de invocación de humano a humano había funcionado. Los niños estallaron en celebración, y sus vítores resonaron por el claro del bosque. Tras meses de esfuerzo, contratiempos y constante ensayo y error, por fin habían logrado recrear una técnica de sellado. La alegría en sus rostros era pura y contagiosa. Shanks sonrió, con el orgullo henchido su pecho mientras observaba a sus jóvenes compañeros de clan. Erza retrocedió, con los ojos brillando de silenciosa satisfacción. Su año de dedicación y trabajo duro había dado sus frutos. Shanks se paró frente al grupo, con una presencia serena pero imponente. Hoy, comenzó, hemos logrado algo verdaderamente significativo. Hemos replicado con éxito la técnica de invocación de humano a humano. No es poca cosa. Es un gran paso adelante para todos nosotros. Dejó que las palabras reposaran por un momento, escaneando los rostros de los niños frente a él. Esta técnica no solo es impresionante, sino también práctica. De ahora en adelante, si alguno de nosotros se encuentra en peligro o se enfrenta de dificultades abrumadoras durante una misión, podemos llamarnos mutuamente al instante. Ya nadie tiene que enfrentarse a las amenazas solo. Es algo de lo que enorgullecerse. Murmullos de asentimiento resonaron en el grupo mientras las cabezas asentían. Pero, continuó Shanks, con un tono más denso, este logro no es motivo para bajar el ritmo. Todos han trabajado duro, y he visto un crecimiento real durante el último año. Físico, mental y espiritual. Lo respeto profundamente. Pero la fuerza es un objetivo en movimiento.
En el momento en que crees que has hecho suficiente, empiezas a quedarte atrás. Hizo una pausa, con la voz afilada y decidida. Tienes que seguir adelante. Sigue entrenando. Sigue perfeccionando tus habilidades. No dejes que este progreso se convierta en un descanso. ¿Estoy claro? Listo, Oni-san. Respondió el grupo al unísono, con voces fuertes y firmes. Shanks asintió con aprobación. Bien. No olvidemos que también tenemos una reunión de clan programada para hoy. Es importante. Se cumple un año desde que nos mudamos a este valle y decidimos vivir en secreto. Han pasado muchas cosas desde entonces, y es hora de reflexionar, reorganizarnos y prepararnos para lo que viene. Dicho esto, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el sendero que se adentraba en el bosque, hacia el valle. Uno a uno, los niños lo siguieron, silenciosos y concentrados, mientras sus pasos resonaban en el bosque. En menos de una hora, los 18 miembros del clan Uzumaki se habían reunido en el corazón del valle. Se sentaron en una disposición relajada pero familiar. Los niños a un lado, las mujeres al otro y Shanks en el centro. No había asientos formales ni ceremonias solemnes. No se trataba de un consejo de guerra de alto riesgo, sino de una reunión general del clan. Todos estaban sentados en la hierba, en un ambiente tranquilo y relajado, pero atento. Shanks miró a su alrededor y vio los rostros en los que había confiado durante el último año y dijo claramente: solo hay un tema real para hoy. Nuestros gastos actuales. Desde la izquierda, Mickey, quien manejaba las finanzas del clan y era la única responsable de administrar los recursos y suministros, habló. Su tono era tranquilo pero firme. Tienes razón, jefe de clan. Solo hay un problema importante sobre la mesa. Nuestros gastos. Empieza a ser preocupante. Ahora mismo, vivimos bien, quizás demasiado bien dadas nuestras circunstancias. La comida que ofrecemos es de alta calidad, cuidadosamente seleccionada para asegurar una nutrición adecuada para los niños. También hemos estado comprando diversas hierbas medicinales para apoyar a quienes participan en el entrenamiento físico. Hizo una pausa y miró brevemente sus notas antes de continuar. Luego está el equipo de entrenamiento. Equipo, armas, equipo de protección. Todo suma. Solo el año pasado, gastamos cerca de 5 millones de RIM. Es una suma considerable. Si mantenemos este ritmo sin hacer ajustes, nuestras reservas solo durarán otros 4 años, o quizás menos, dependiendo de las necesidades imprevistas. Se escucharon murmullos entre el grupo. Algunos parecían sorprendidos, otros pensativos. La atmósfera cambió ligeramente. Seguía tranquila, pero con un tinte de creciente conciencia. Shanks asintió lentamente, reconociendo la preocupación de Mickey. Lo entiendo, dijo. Después de todo, soy yo quien viaja a la aldea tónica a comprar nuestros suministros. Veo las cifras de primera mano. Pero quiero dejar algo claro. No hay de qué preocuparse. Estos gastos, cada uno de ellos, son necesarios para nuestra supervivencia y crecimiento. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran antes de continuar. He estado planeando esto desde el día que llegamos a este valle. Sabía que nuestros costos eventualmente alcanzarían este nivel. Por eso, desde el principio, decidí quedarme aquí, junto a todos ustedes, hasta que los niños sean lo suficientemente fuertes como para protegerse mutuamente, y hasta que todas ustedes, las mujeres que los han cuidado y guiado, ya no sean vulnerables. Su voz se profundizó, con convicción en cada palabra. Al mismo tiempo, he estado trabajando por mi propio objetivo. Volverme lo suficientemente fuerte como para no tener que esconderme más. Lo suficientemente fuerte como para aceptar misiones abiertamente, sin temer represalias de ninguna otra aldea. Miró a los niños, algunos de los cuales estaban sentados escuchando con los ojos muy abiertos, muy conscientes de lo mucho que significaba su crecimiento para el futuro del clan. Hasta ahora, todo marcha según lo previsto. Los niños progresan a buen ritmo. Tras tan solo un año de intenso entrenamiento, ya han alcanzado el nivel de Genin, y no solo el promedio. Sus habilidades están superando los límites de la fuerza Chunin. Si continúan por este camino, calculo que, en 2 años más, la mayoría alcanzará el nivel de Chunin especial. Se permitió una breve sonrisa. Y Erza es la mayor de todos. A su ritmo actual, alcanzará el nivel Chunin completo en ese tiempo, y no cualquier Chunin. Será lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los Junins de élite. El orgullo en su voz era inconfundible. Así que, cuando llegue ese momento dentro de 2 años, me iré del valle con tranquilidad.
Aceptaré misiones, viajaré con más libertad y, con mi fuerza actual, ganar dinero no será un problema. Aseguraré la supervivencia y la estabilidad de nuestro clan desde fuera, mientras la próxima generación lo protege desde dentro. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822 Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/p3x2 ser comentario 2 comentarios. Votar capítulo 40. CH 40 10 sellos manuales. Antares se levantó bruscamente, con voz clara y firme. Oni-san, iremos contigo. Dentro de 2 años, nosotros también estaremos listos. Asumiremos misiones y ayudaremos a ganar dinero para el clan. Benimaru se levantó a su lado y asintió. Tiene razón. Hemos entrenado duro y seguiremos haciéndolo. Queremos estar a tu lado, no solo detrás de ti. Shanks volvió la mirada hacia el resto de los niños. Incluso los que no habían hablado tenían la misma mirada decidida. Sus ojos ardían con una resolución compartida. No necesitaba oír las palabras. Ya las entendía. Soltó un suspiro lento y luego se dirigió a ellos con calma pero firmeza. Sé lo que todos quieren. Y estoy orgulloso de sus intenciones. Tienen buenas intenciones. Pero si todos abandonan el valle, ¿quién se quedará para protegerlo? Les guste o no, este lugar, al menos por ahora, es nuestro hogar. Su voz se endureció ligeramente al continuar. Y lo más importante, sus madres y tías están aquí. Ellas los criaron, los apoyaron y los entrenaron. Es su responsabilidad protegerlas, tal como ellas los han protegido a ustedes. Ahora estaba de pie, su presencia imponía silencio. Tomé esta decisión hace mucho tiempo, cuando llegamos. Te quedarás en este valle durante 5 años. Eso no es negociable. Al cabo de ese tiempo, tendrás la fuerza, la disciplina y la experiencia para moverte con libertad por el mundo. Hasta entonces, quédate aquí. Entrena. Crece. Protege este hogar y a sus habitantes. Su tono bajó a hierro. Esto es definitivo. Sin excepciones. Sin argumentos. Esa es mi conclusión. El grupo guardó silencio, el peso de sus palabras los aplastó como una piedra. Comprendieron no solo su autoridad, sino también el cuidado y la previsión que había detrás de su decisión. Erza se levantó y dio un paso al frente, con voz firme y respetuosa. Respetaremos tu decisión, Oni-chan. Hasta que no cumplamos nuestros 5 años en el valle, ninguno de nosotros considerará siquiera irnos. Los demás asintieron, su entusiasmo anterior ahora reemplazado por una silenciosa determinación. Comprendieron que Shanks no estaba siendo severo. Los estaba protegiendo. 5 años en el valle, bajo guía y entrenamiento, les darían la fuerza para enfrentar el mundo sin miedo. Al igual que Erza, cada uno expresó su reconocimiento, ya sea en silencio o en voz alta. Con el tema principal resuelto y sin otros asuntos urgentes que tratar, la reunión concluyó de forma natural. El ambiente se calmó y el grupo adoptó gradualmente un ritmo más relajado al comenzar a compartir el almuerzo. Regresaron las risas, los niños charlaron entre ellos y la tensión de una discusión seria se disipó en el bullicio de la vida cotidiana. El tiempo transcurrió, marcado por el sudor, la disciplina y el progreso constante. Cada día en el valle se convirtió en un capítulo en su camino hacia la fortaleza. Shanks continuó perfeccionando sus habilidades. Entrenó sin descanso, superando sus límites físicos, afinando su esgrima y perfeccionando su jutsu original. Elemento relámpago. Espada del dios del trueno. Mientras tanto, los niños se entrenaban en sus propios caminos. Cada uno estaba vinculado a un poderoso modelo de personaje. Un legado de habilidades, instintos y capacidades que aún estaban aprendiendo a desarrollar. Día a día, se adaptaban a esos roles, dominando técnicas que antes parecían inalcanzables y superando sus límites. Cada gramo de trabajo duro contribuyó a la transformación silenciosa de un clan que alguna vez estuvo oculto y ahora está a punto de convertirse en algo formidable. 2 años después Shanks se encontraba en el límite del bosque, a pocos metros del valle, con el grifo firmemente agarrado con su mano derecha, su única mano. La luz del sol se filtraba a través del dosel, proyectando patrones moteados en el suelo del bosque. Su expresión era tranquila y concentrada. Con deliberada precisión, comenzó a formar sellos manuales. Sus dedos se movían rítmicamente alrededor de la empuñadura de su espada. A pesar de la desventaja de tener solo una mano, cada movimiento era fluido,
perfeccionado mediante un entrenamiento incansable. 10 sellos en rápida sucesión. Entonces, su cuerpo cobró vida. Una oleada de relámpagos explotó en su cuerpo, envolviéndolo en un manto de energía crepitante. Liberación del rayo. Espada del dios del trueno. En el siguiente instante, desapareció. Su cuerpo no era más que una mancha roja que atravesaba el claro. Un viejo árbol a varios metros de distancia se estremeció. Entonces, con una calma inquietante, se partió limpiamente por la mitad. La parte superior se deslizó y se estrelló contra el suelo con un golpe sordo. La sección transversal expuesta del tronco era lisa e impecable. Un corte perfecto. Para un observador, habría parecido un destello rojo que atravesaba el árbol y se materializaba en el otro lado como Shanks, un borrón de movimiento definido solo por el brillo del relámpago y el destello de su cabello carmesí. Se quedó con la espada ligeramente levantada, el filo aún vibrando con chakra residual. Lentamente, desactivó la técnica, dejando que el rayo se apagara. Exhaló silenciosamente. Por fin, murmuró satisfecho. Después de 2 años de trabajo, he reducido los sellos manuales de 30 a solo 10. Deslizó a Gripón nuevamente dentro de su funda con un clic agudo y satisfactorio. Cerrando los ojos, entró en su espacio mental. En el silencio de ese reino interior, un panel brillante apareció ante él, proyectando su progreso con precisión. Una sonrisa orgullosa se dibujó en la comisura de sus labios. Nombre. Shanks Uzumaki Rango. Rango S talento. Esgrima, nivel 4 Aki de armamento, nivel 4 observación Aki, nivel 4 Aki del conquistador, nivel 4 técnica de movimiento de Shanks, nivel 4, su crecimiento ya no era solo visible en la batalla. Era medible, innegable. Había superado el umbral que se había impuesto hacía 2 años. Shanks abrió los ojos y salió de su estado mental. La fresca brisa del bosque lo acogió, pero su mente ya estaba en otra parte. Había llegado el momento. Había permanecido en el valle exactamente el tiempo prometido. 2 años de entrenamiento, estrategia y preparación incansables. Ahora, no solo era lo suficientemente fuerte como para moverse libremente por el mundo, sino que tenía que hacerlo. Según los últimos informes financieros de Mickey, al clan solo le quedaban 6 meses de fondos, apenas lo suficiente para mantener su nivel de vida actual. Si no actuaba ahora, su supervivencia pronto estaría en peligro. Pero Shanks no se dirigía hacia lo desconocido. Tenía un objetivo. Un destino ya marcado en su mente. La tierra del agua caliente. Justo el día anterior, durante una rutinaria búsqueda de suministros en la aldea tónica, escuchó a 2 shinobi locales comentar noticias preocupantes. De pie en los oscuros callejones del mercado, captó fragmentos de su conversación, justo lo suficiente para reconstruir la situación. Habían pasado poco más de 3 años desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial Shinobi, y sus efectos se extendían como la pólvora. Las naciones más pequeñas, carentes del poder militar de los 5 grandes países Shinobi, eran las que más sufrían. Y entre ellas, el país del agua caliente se desangraba. Aunque la nación era conocida por sus tradiciones pacíficas y su postura neutral, se había convertido en un blanco fácil de explotación. Aldeas de todo el país estaban siendo asaltadas por shinobi de Kirigakure. Los ataques se volvían más audaces y violentos mes tras mes. Robaban suministros. Quemaban casas. Masacraban a civiles. Incluso sus limitadas fuerzas ninja se veían desbordadas, demasiado dispersas. Los susurros que Shanks había escuchado pintaban un panorama sombrío. Las fuerzas de Kirigakure se habían vuelto completamente desenfrenadas. Asesinaban donde les place y tomaban lo que querían. Y la tierra del agua caliente estaba a solo unas millas del valle. Shanks apretó la mandíbula y apoyó la mano en la empuñadura de Gripón. No solo veía una oportunidad, sino también una responsabilidad. Esta no era solo una oportunidad para ganar dinero para el clan Uzumaki. Era una oportunidad para probar su fuerza contra enemigos reales, para contrarrestar el caos y para empezar a forjar un nuevo lugar para el clan en un mundo fracturado. Ya era hora. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822. Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/p3x2 ser comentario 8 comentarios. Votar capítulo 41. CH 41 hacia el agua caliente. En el país del agua caliente, el caos provocado por la guerra había alcanzado su punto álgido.
Las repetidas incursiones y la violencia desenfrenada de los shinobi de Kirigakure habían llevado al límite la paciencia de la nación. Hace un mes, en un inusual acto de agresión, el daimín del país del agua caliente emitió un audaz decreto. Un sistema de recompensas abierto dirigido a todos los ninjas de Kirigakure que operaban dentro de sus fronteras. Shanks había escuchado todos los detalles de los ninjas de la aldea tónica el día anterior. Las recompensas variaban según el rango. Genin 5000 rin Chunin 30.000 rin Junin especial 100.000 rin Junin. De 300.000 a 500.000 rim, dependiendo de la reputación shinobi de rango S. A partir de 1 millón de rim, con posibles aumentos según el nivel de amenaza o el valor estratégico del objetivo. Era un sistema de alto riesgo y alta recompensa, y para Shanks, era la oportunidad perfecta. No solo por dinero. Por venganza. Kirigakure había sido uno de los principales agresores en la destrucción de Uzushigakure, el hogar ancestral del clan Uzumaki. Junto con Kumogakure, orquestaron la caída de su pueblo, dejando al orgulloso clan disperso, destrozado y obligado a esconderse. Muchos murieron. Otros, como Shanks y los supervivientes de su valle, vivían en las sombras, siempre mirando por encima del hombro. Ahora, Shanks tenía la oportunidad de contraatacar. Cada ninja de Kirigakure que cazara serviría a dos propósitos. La venganza por su clan caído y la supervivencia de los que aún vivían. No albergaba ningún conflicto moral en su corazón. No mataría a civiles ni atacaría a inocentes. Pero cualquier ninja que llevara la diadema de Kirigakure era presa fácil. No necesitaba justificación. Sus acciones en la guerra los habían marcado en su lista de objetivos. ¿Y la recompensa? Eso era simplemente el aspecto práctico de la guerra. Cada cabeza que reclamara compraría comida, armas, medicinas y seguridad para el clan Uzumaki. Esto no era solo personal. Era necesario. Shanks se apretó con más fuerza a Gripón y miró hacia el horizonte lejano. La tierra del agua caliente lo esperaba, y con ella, su primer paso al mundo abierto tras años de espera en las sombras. La caza estaba a punto de comenzar. Y esa noche, todos los miembros del clan Uzumaki se reunieron alrededor de la gran fogata para cenar. Se había convertido en una apreciada tradición. Sin importar la intensidad del entrenamiento ni lo agotador del día, siempre se reunían para compartir la cena. El calor de la comida, la risa y la conversación tranquila llenaban el valle, pero debajo de todo había un entendimiento compartido. Esta noche era diferente. Después de que todos terminaron de comer, Shanks dejó su tazón y se puso de pie. La luz del fuego le iluminó el rostro, creando en su expresión una mezcla de serena resolución y serena gravedad. Como ya os dije hace unos días, empezó con voz firme, mañana dejaré el valle para ir a la tierra del agua caliente. Nadie reaccionó con sorpresa. Sabían que este momento llegaría. Shanks los había estado preparando para ello durante meses, silenciosa y deliberadamente. Conocían la misión y su importancia. Shanks asintió ante su silencio y continuó. Todos saben que el mundo exterior está en guerra. La Segunda Guerra Mundial Shinobi lo ha trastocado todo. Y últimamente, la situación cerca del país del agua caliente se ha vuelto aún más inestable. Esa región ya no es segura, ni para los civiles, ni para los shinobi, ni para nadie. Dejó que su mirada se moviera lentamente a través del grupo, desde los jóvenes ninjas hasta las mujeres que habían soportado tanto. Por eso necesito irme. Pero mientras esté fuera, todos deben permanecer alerta. El caos de la guerra puede empujar a gente inesperada a lugares desconocidos. Existe una posibilidad real de que ninjas enemigos, fugitivos, desertores o exploradores, pasen por este valle. Algunos incluso podrían intentar esconderse aquí, pensando que este lugar está abandonado o sin vigilancia. Su tono se agudizó ligeramente. Si eso sucede, espero que todos sean cautelosos. No se desesperen. Si se encuentran con alguien y sienten que está más allá de su capacidad de control, no se hagan los héroes. Usen la técnica de invocación humano a humano. Invóquenme de inmediato. Para eso la desarrollamos. Siguió una larga pausa. El único sonido era el suave crepitar del fuego. Confío en que todos ustedes mantendrán este hogar a salvo hasta mi regreso. Este valle es más que un escondite. Es donde está ocurriendo el renacimiento del clan Uzumaki. Y eso vale la pena protegerlo, pase lo que pase. Con todos los niños del valle dominando la técnica de invocación humano a humano, Shanks por fin pudo irse con tranquilidad. Esta salvaguarda era su última garantía. Saber que, si algo salía mal, podrían llamarlo al instante. Los niños asintieron al unísono tras escuchar sus últimas instrucciones.
Erza dio un paso al frente y habló con convicción. Mientras no estés, nos aseguraremos de que el valle permanezca seguro. Puedes contar con nosotros. Shanks asintió levemente en señal de aprobación. Había crecido muchísimo. Tal como lo había calculado 2 años atrás, todos los niños habían alcanzado el nivel que imaginaba. Erza ahora estaba al nivel de Chunin, y su fuerza la hacía más que capaz de enfrentarse a los Chunin de élite. Los demás niños habían alcanzado el rango de Chunin especial, y cada uno poseía habilidades de combate avanzadas y un sólido conocimiento del campo de batalla. Shanks se volvió hacia el grupo. Mañana por la mañana, después del desayuno, me marcharé del valle, anunció. Mientras esté fuera, Erza estará al mando. Ella tomará todas las decisiones en mi ausencia. No hubo objeciones. Ninguna vacilación. Erza, la segunda más poderosa entre ellos, había sido su mano derecha durante mucho tiempo. Su liderazgo no solo era respetado, sino que se esperaba de él. Todos confiaban en ella. Después de eso, la reunión se disolvió. Uno a uno, los miembros del clan regresaron a sus respectivas cuevas. Shanks hizo lo mismo. Como siempre, antes de acostarse, se adentró en su mundo interior y entrenó con la manifestación del emperador pelirrojo Shanks. Pelearon 5 intensos asaltos. Se había convertido en un ritual nocturno. Una forma de medir el progreso, agudizar los instintos y aprender. Una vez finalizado el combate final, se dejó descansar. Llegó la mañana siguiente. Fiel a su palabra, Shanks desayunó con todo el clan. La comida transcurrió en silencio, solemne. No por duda, sino por el peso de lo que significaba esta partida. Tras 3 años de vivir, entrenar y sobrevivir juntos en secreto, esta era la primera separación importante. Pero nadie lloró. Nadie se aferró. Todos sabían que este día llegaría. Y comprendieron que era necesario. Después de un último asentimiento a Erza y una larga mirada al valle detrás de él, Shanks avanzó más allá de la línea de árboles y desapareció en el bosque, caminando hacia la tierra del agua caliente que lo esperaba. Él no miró hacia atrás. Porque no lo necesitaba. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822 Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/p3x2 ser comentario 6 comentarios. Votar capítulo 42. CH 42 Suzuki Kenzaburm. Suzuki Kenzaburm, un comerciante de profesión, huía para salvar su vida. Había abandonado su aldea en plena noche, llevándose consigo solo lo que más le importaba. Su esposa, su hijo pequeño y un puñado de guardias. El motivo de su huida era simple. Shinobi de Kirigakure. Su aldea había sido atacada hacía apenas unos días, sin previo aviso ni piedad. Si solo hubiera sido cuestión de dinero, Kenzaburm habría entregado con gusto todo lo que poseía. Pero la noticia se extendió rápidamente, y lo que escuchó lo dejó helado. Una familia adinerada al otro lado de la aldea había hecho precisamente eso, dándolo todo para apaciguar a los ninjas de Kiri, pero eso no los había salvado. Toda la casa fue aniquilada. Esa fue toda la advertencia que necesitaba. En cuanto sintió que el peligro se acercaba, reunió a su familia y a los pocos hombres en quienes podía confiar y huyó, con la esperanza de llegar a un lugar seguro antes de que la tormenta los envolviera. Ahora viajaban en un carruaje por un estrecho camino de tierra, con las ruedas crujiendo bajo el peso de la esperanza y el miedo. A su lado, su hijo aferraba una pequeña mochila, con los ojos abiertos y en silencio durante la mayor parte del viaje. Pero ahora, la curiosidad o quizás la ansiedad finalmente se apoderó de él. «Padre», preguntó el niño suavemente, «¿a dónde vamos?» Kenzaburm mantuvo la vista fija en el camino, pero logró responder con calma. «A la aldea Achm. Conozco al jefe de la aldea. Es un hombre honorable. Nos ayudará». Apenas hubo terminado de decir estas palabras cuando el carruaje se detuvo de golpe. Kenzaburm contuvo la respiración. Se inclinó hacia adelante instintivamente, escuchando. Afuera, voces apagadas. Unas palabras cortantes. Un grito. Y luego, silencio. Un silencio pesado y antinatural lo invadió todo. Incluso el viento pareció apagarse. La mano de Kenzaburm se dirigió a la daga que llevaba bajo el abrigo, aunque nunca la había usado en todos sus años de oficio. Su corazón latía con fuerza, y una pregunta le atormentaba la mente. ¿Los habían encontrado?
Justo cuando Suzuki Kenzaburo agarraba la empuñadura de su daga, listo para defender a su familia contra cualquier amenaza que hubiera detenido el carruaje, un violento estruendo destrozó el momento. El lado izquierdo del carruaje explotó hacia adentro, y la madera astillada salió volando en todas direcciones. La explosión arrojó a su hijo hacia él, y Suzuki soltó la daga al instante, rodeándolo con ambos brazos para protegerlo. Su esposa se tambaleó hacia adelante con un grito agudo, desplomándose en el suelo del carruaje mientras los escombros caían a su alrededor. Los fragmentos de madera volaban por el aire como metralla. Suzuki cerró los ojos instintivamente y se inclinó hacia adelante, usando su cuerpo para cubrir a su hijo. A su lado, su esposa se agachaba, con las manos sobre la cabeza, temblando mientras intentaba protegerse de la lluvia de astillas. Entonces, tan rápido como empezó, el caos cesó. El silencio volvió a caer, esta vez más denso, más amenazador. El único sonido era el viento susurrando a través del costado destrozado del carruaje. Suzuki abrió lentamente los ojos. Una fría brisa nocturna le rozó el rostro a través del agujero en la pared del vagón. Parpadeó una vez, y luego su mirada se fijó en la figura que se alzaba justo detrás de los escombros. Un shinobi de aspecto rudo estaba allí, medio oculto por la sombra, sosteniendo un enorme martillo sujeto a una gruesa cadena de hierro. Su complexión era robusta y brutal. Su expresión no reflejaba emoción alguna, solo una fría intención. En su frente brillaba la inconfundible diadema de Kirigakure. Entonces, tras él, 3 figuras más emergieron de la oscuridad. Todas llevaban el mismo protector frontal de Kiri. Sus espadas estaban desenvainadas y chorreando sangre. El corazón de Kenzaburo se encogió. Habían matado a los guardias. A todos. En silencio. Con eficacia. Miró a su esposa, que todavía temblaba en el suelo, y a su hijo, que lo abrazaba con fuerza, con la cara hundida en su pecho. Se le enfrió el estómago. Sabía lo que vendría después. No habría negociaciones. No habría piedad. No eran ladrones deshonestos ni desertores desesperados. Eran shinobi de Kiri, del mismo tipo que masacró a una familia adinerada incluso después de haberlo entregado todo. El shinobi de Kirigakure con el martillo se acercó, arrastrando ligeramente la cadena. Su expresión permaneció inalterada. Tranquila, fría y depredadora. «Huir de nosotros», dijo en voz baja y grave. «¿Y llevarse el dinero? ¿Qué agallas, viejo?» Suzuki tragó saliva con dificultad. Tenía la garganta seca y el sudor le perlaba la cara. Abrazó a su hijo con más fuerza, temblando mientras hablaba. «No y no, esto no es lo que crees», balbuceó. «Dejé casi todo el dinero en la aldea. Lo hice a propósito y para que los ninjas de Kirigakure no se enfadaran. Pensé que si lo dejaba, no vendrías a por nosotros». Su voz se quebró al apresurarse a explicar, con la desesperación impregnada en cada palabra. «Solo traje lo suficiente para sobrevivir, para poner a mi familia a salvo. Eso es todo. Pero si tú también quieres eso, te lo daré. Hasta el último centavo. Solo déjanos ir. Por favor». El shinobi rió entre dientes, un sonido bajo y sin humor. «Si te hubieras quedado en el pueblo y hubieras entregado el dinero voluntariamente», dijo, «y si hubiéramos estado de buen humor, quizá habrías sobrevivido». Levantó ligeramente el martillo, dejando que su peso hablara. «¿Y ahora? No solo corriste con esperanza. Eso es peor». Dio otro paso hacia adelante, con los ojos brillando con cruel certeza. «Ahora lo perderás todo. Tu dinero. Tu vida. Y a tu familia». Los otros shinobi de Kiri se desplegaron en silencio alrededor del carruaje, con las espadas brillando a la luz de la luna, listos para atacar. El corazón de Suzuki latía en su pecho como un tambor de guerra. Suzuki cayó de rodillas, todavía protegiendo a su hijo, y la desesperación le quebró la voz. «Por favor, no. No hagas esto. Déjanos ir, o al menos deja ir a mi hijo. Es solo un niño. El error es mío. Castígame a mí, no a él». La única respuesta del shinobi de Kirigakure fue una risa cruel y burlancia. Levantó su martillo, cuyo peso encadenado brillaba a la luz de la luna, listo para blandirlo. Entonces, una voz resonó desde la oscuridad. No esperaba menos de un shinobi de Kirigakure. «Tu crueldad es realmente incomparable». El ninja que empuñaba el martillo se congeló. Los 4 shinobi de Kiri dirigieron inmediatamente su atención hacia la densa arboleda junto al camino, con las armas en alto y la mirada escrutadora. La voz provenía de allí. Tranquila, deliberada y demasiado cercana para su incomodidad. De la negra quietud del bosque, una serie de pasos lentos y pausados comenzó a surgir.
Para Suzuki, acurrucado por el miedo, los sonidos eran apenas audibles, perdidos entre su pulso acelerado y la respiración temblorosa de su hijo. Pero para los oídos experimentados de los ninjas de Kirigakure, los pasos eran ensordecedores, cada uno mesurado, seguro, imposible de ignorar. El shinobi que empuñaba el martillo entrecerró los ojos y la tensión le picó en la piel. ¿Cómo no pude sentir su presencia hasta ahora? Sus instintos gritaban peligro. Quienquiera que fuese este recién llegado, había ocultado su chakra a la perfección, tan perfectamente que era como si no hubiera existido hacía un momento. Y ahora su presencia era innegable. El aire mismo se sentía más pesado. El silencio entre pasos era más sofocante que el sonido. Entonces, de entre las sombras, apareció una figura solitaria con cabello carmesí y una espada envainada a su costado. Shanks Uzumaki había llegado. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822 Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/p3x2 ser comentario 6 comentarios. Votar capítulo 43. CH 43. La identidad se desvanece. En un instante, Shanks desapareció de donde estaba. Un destello rojo se desdibujó a través de la noche, y antes de que el ninja de Kirigakure con el martillo pudiera reaccionar, Shanks estaba directamente frente a él, con gripón ya desenvainado y avanzando. La hoja le atravesó el pecho y le llegó directo al corazón. El shinobi de Kiri jadeó, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Se tambaleó hacia atrás mientras la sangre le brotaba de la boca, y su martillo cayó inútilmente al suelo. Su mirada se fijó en Shanks, no con rabia, sino con una cruda y aturdida reticencia. Murió sin comprender cómo. Su cuerpo se desplomó sobre el suelo. Los otros tres shinobi Kiri se congelaron, su arrogancia fue instantáneamente reemplazada por miedo. Acababan de ver a su camarada más fuerte, su líder para esta misión, caer de un solo golpe. Ahora lo entendieron. Se enfrentaban a un enemigo formidable, uno mucho más allá de su rango. Antes de que pudieran hablar, gritar o incluso procesar completamente lo que había sucedido, se dieron vuelta para correr, pero ya era demasiado tarde. Shanks entrecerró los ojos. Usando su haki de observación, no solo vio dónde estaban, sino también dónde estarían. Podía sentir la velocidad, la dirección y el momento exactos en que cada uno intentaría huir. Él no persiguió. En lugar de eso, dio un paso adelante y blandió su espada 3 veces, cada golpe cortando el aire vacío mientras 3 arcos rojos de energía de espada se materializaban, lanzándose hacia los ninjas con ligeras desviaciones en sus trayectorias. Para un observador a distancia, podría haber parecido como si la energía de su espada fallara por completo, cortando nada más que el aire. Pero la realidad era muy diferente. Los 3 arcos rojos de energía de espada liberados por la espada de Shanks atravesaron el aire con una velocidad cegadora. Cada uno estaba perfectamente sincronizado, sus trayectorias calculadas para interceptar a los shinobi de Kirigakure que huían justo en el momento en que alcanzaran las posiciones previstas. Ni siquiera lo vieron venir. Cada uno de ellos fue cortado limpiamente, colapsando a mitad de paso y sus cuerpos impactando contra el suelo antes de que se dieran cuenta de que estaban muertos. Suzuki observó con ojos abiertos e incrédulos toda la escena. Un hombre, solo uno, había abatido a 4 shinobi de élite de Kirigakure en cuestión de segundos. Sin vacilación. Sin vacilación. Solo 3 cortes. Nunca había visto un poder como ese antes. Shanks, tan tranquilo como siempre, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pergamino de almacenamiento. Sin ceremonias, comenzó a sellar los cuerpos uno a uno con sellos manuales expertos, atrayéndolos hacia el pergamino con un destello de chakra y un suave fuop. Eficiente. Impasible. Profesional. Mientras tanto, Suzuki ayudó a su esposa e hijo a calmarse, hablándole suavemente mientras el terror comenzaba a desvanecerse poco a poco de sus rostros. Una vez seguro de que estaban a salvo, bajó del carruaje destrozado y se acercó con cautela al espadachín pelirrojo. Se detuvo a unos metros de distancia y luego inclinó la cabeza. Gracias, dijo con sinceridad. Muchas gracias por salvarnos. Shanks se giró hacia él con expresión indescifrable. Su cabello carmesí se mecía ligeramente con la brisa, su mirada firme. No te salvé por bondad, dijo con franqueza. Solo estaba de paso. Vine al país del agua caliente a cazar ninjas de Kirigakure para obtener sus recompensas.
Hizo un breve gesto hacia el pergamino sellado que ahora estaba guardado. Estabas simplemente, en el camino de mi trabajo. A pesar del tono frío de Shanks, Suzuki hizo una nueva reverencia y dijo en voz baja. Aún así, muchas gracias. Shanks no respondió. Guardó el pergamino con los cuerpos sellados en el bolsillo interior de su chaqueta y luego miró hacia el camino. Entrecerró los ojos ligeramente al recordar la conversación anterior. Por lo que escuché, dijo, estás huyendo de tu aldea. ¿Es correcto? Suzuki asintió, aún pálido. Sí. Nuestra aldea fue atacada por shinobi de Kirigakure. Asaltaron casas, se llevaron lo que querían y mataron a cualquiera que se resistiera, o incluso dudara. Huí con mi familia antes de que llegaran a casa. Tampoco pensé que sobreviviríamos al camino, pero, aquí estamos. Shanks asintió una vez, asimilando la información con una calma estoica. Entonces, si sigo este camino y, dijo, señalando el sendero que se adentraba entre los árboles, ¿me llevará a tu aldea? Sí, confirmó Suzuki. Está a unos 8 o 9 kilómetros de aquí. Todo recto. Shanks volvió su mirada hacia el oscuro camino que tenía delante y luego habló sin mirar atrás. Voy a cazar a los shinobi de Kirigakure que aterrorizan tu aldea. Si quieres volver, puedes. Sé lo que es perder un hogar, lo que se siente al ver cómo todo lo que te define se quema hasta los cimientos. Su voz bajó ligeramente, teñida con un raro rastro de emoción. Cuando eso sucede, no solo pierdes la tierra. Pierdes parte de tu identidad. Parte de ti mismo. Ahora volvió a mirar a Suzuki con una expresión ilegible. Si crees que puedo encargarme a esos shinobi de Kiri, entonces vete a casa. Reconstruye lo que puedas. Si no, es tu decisión. Y con eso, Shanks desapareció en un instante. Su figura se disolvió en movimiento mientras se dirigía por el camino hacia el pueblo. El viento se agitaba detrás de él, haciendo crujir los restos rotos del carruaje. Suzuki permaneció en silencio, observando la dirección en la que se había ido el espadachín. Por primera vez en días, sintió un destello en el pecho. Esperanza. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822 Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/p3x2 ser comentario 5 comentarios. Votar capítulo 44. CH 44 Fuego salvaje de venganza. Shanks no tardó mucho en llegar a la aldea de Suzuki. Con su Haki de observación mejorado al nivel 4, su radio sensorial se había triplicado. De 1000 metros a unos impresionantes 3000 metros. Considerando que esta aldea era un asentamiento relativamente pequeño, con una extensión de no más de 1000 metros, toda la aldea ahora se encontraba completamente dentro del alcance de su Haki de observación. Al entrar en las afueras, Shanks activó su Haki, escaneando la aldea con precisión. En cuestión de segundos, detectó un grupo de ninjas que residían en una de las casas más grandes. Sus firmas de chakra contrastaban de inmediato con las presencias más silenciosas y dispersas por la aldea. Aparte de ese grupo central, solo había un puñado de ninjas presentes. La mayoría de nivel Genin, con 1 o 2 alcanzando el rango Chunin como mucho. Se concentró en el grupo principal. Si no me equivoco, pensó, deben ser shinobi de Kirigakure. Los que se refugian en la casa más grande probablemente no sean un grupo cualquiera. 2 de ellos poseen niveles de chakra que rivalizan con los Jonin experimentados. Eso no significa necesariamente que sus habilidades estén a la altura de su chakra, pero es un claro indicador de su fuerza. Probablemente sean Jonin tanto en poder como en capacidad de combate. Los 18 restantes rondan el nivel Chunin. No hay que subestimarlos, pero claramente tampoco son de primera categoría. Para Shanks, este tipo de oposición no representaba una amenaza real. Se movía por la aldea como una sombra, saltando silenciosamente de tejado en tejado. En cuestión de segundos, aterrizó suavemente frente a la casa más grande, la que albergaba al grupo ninja de élite que había percibido antes. Apenas puso los pies en el suelo, los vio. 2 ninjas de Kirigakure montando guardia en la entrada, justo donde esperaba. Su predicción anterior había sido acertada. Este era el bastión de los ninjas de Kirigakure en esta aldea. Sorprendidos por su repentina aparición, ambos guardias entraron en combate. Uno desenvainó una espada corta con una velocidad experta, mientras que el otro blandía un kunai, con los ojos entrecerrados por la sospecha y la agresividad.
No se molestaron en cuestionar al hombre que se movía sigilosamente con una espada en la cintura, asumiendo que era un atacante. Sin palabras, sin advertencia alguna, se abalanzaron sobre él sin dudarlo. Shanks sonrió con sorna. Con calma, apoyó la mano en la empuñadura de su espada. No es de buena educación, dijo con voz fría y tranquila, atacar a un extraño sin preguntarle su nombre. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Una mancha roja cruzó el aire. Un instante después, se encontraba frente a la puerta, ya envainando su espada. Detrás de él, los dos guardias se quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido. Shanks empujó la puerta para abrirla. En ese preciso instante, dos chorros de sangre brotaron del cuello de los guardias. Sus cuerpos se desplomaron en el suelo sin hacer ruido, sin vida. Shanks ni siquiera miró a los dos ninjas de Kirigakure que acababa de abatir. Sus muertes fueron una formalidad. Cruzó la puerta sin dudarlo. Dentro, dos guardias más de Kirigakure lo vieron. Estaban apostados en las profundidades del recinto, justo después de la entrada, y no habían percibido ninguna respuesta de los guardias del frente. El silencio solo podía significar una cosa. Sus camaradas estaban muertos o completamente neutralizados por el extraño pelirrojo que ahora estaba frente a ellos. Uno de los guardias gritó: «¡Intruso!». Su voz apenas había terminado de resonar cuando un movimiento se extendió por todo el recinto. En menos de un minuto, toda la unidad de Kirigakure se había reunido. En el centro del grupo se encontraban dos figuras que irradiaban poder. Ninjas cuyos niveles de chakra los identificaban como Jonin. Su presencia lo dejaba claro. Estaban al mando. Uno de ellos dio un paso al frente y habló. «¿Quiénes son? ¿Buscan la recompensa por nuestras cabezas?». Shanks sostuvo su mirada, firme e inquebrantable. «Me llamo Shanks Uzumaki, del clan Uzumaki. Sí, estoy aquí por la recompensa, pero no es la única razón». Sacó ligeramente su espada, dejando que el acero brillara bajo la luz. «También estoy aquí por venganza. Matarlos será la primera gota que alivie el fuego de la ira que arde en mi interior. Ustedes, bastardos de Kirigakure, llevaron a mi clan al borde de la extinción. Es hora de que alguien les devuelva el favor». El otro Jonin entrecerró los ojos, con una sonrisa burlona en la comisura de los labios. «Así que eres ese Shanks, el que huyó hace 3 años. Pero veo que has perdido un brazo desde entonces. Dime, ¿qué te trae de vuelta? ¿Has venido aquí solo para morir?». Shanks permaneció en silencio, con la mirada firme e inflexible. Sin decir palabra, tomó la empuñadura de su espada. Aferrándola firmemente con los dedos, comenzó a desenvainarla con lentitud deliberada. Con una sola mano, realizó 2 intrincados sellos manuales, un acto tan preciso que captó la atención de todos de inmediato. Relámpagos surgieron a lo largo de la espada, crepitando y danzando al revelarse, envuelta en un aura eléctrica que brillaba ferozmente en la penumbra. Los ninjas reunidos intercambiaron miradas inquietas. La señal inconfundible era clara. Shanks estaba usando el sellado a una mano, una técnica rara y difícil que demostraba su habilidad y poder. Ambos Jonin reaccionaron al instante, alzando sus voces en una orden unificada y tajante. «¡Ataquen!». Sabían exactamente lo que esto significaba. 3 años atrás, Shanks ya era una amenaza de nivel Jonin, hábil y peligroso. Ahora, tras dominar una técnica tan compleja con una sola mano, tenía que ser aún más fuerte, mucho más allá de lo que habían enfrentado antes. Sin dudarlo, los ninjas de Kirigakure se lanzaron hacia adelante, moviéndose desde todas las direcciones en un asalto coordinado. Sus armas brillaban al acercarse, el aire se llenaba de tensión y anticipación. Entonces, en una repentina y abrumadora oleada de poder, Shanks desató su Haki del Conquistador. Una aura profunda y rojiza brotó de su cuerpo, extendiéndose rápidamente por toda la habitación y más allá, envolviendo los alrededores de la gran casa en una opresiva y poderosa ola de energía que dejó a todos momentáneamente sin aliento. El suelo de madera, las paredes y las ventanas comenzaron a agrietarse y astillarse bajo la opresiva fuerza del Haki del Conquistador de Shanks. Al mismo tiempo, el relámpago azul cielo que envolvía su espada se intensificó hasta adquirir un intenso resplandor carmesí. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822 Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/p3x2 ser comentario 6 comentarios. Votar capítulo 45. CH, 45 muerto antes de que te des cuenta.
Todos los ninjas de Kirigakure se quedaron paralizados. De los 18 Chunin presentes, solo 2 se desplomaron, inconscientes, antes siquiera de saber qué los había golpeado. El repentino efecto del Haki del conquistador de Shanks fue inconfundible, pero los resultados fueron decepcionantes. Esperaban más. Desde que su Haki alcanzó el nivel 4, tenía un 50% de probabilidades de desmayar a oponentes de nivel Chunin. Estadísticamente, al menos la mitad deberían haber caído. Pero aquí, solo 2. Por un momento, Shanks se quedó perplejo. Entonces, lo comprendió. Estos no eran shinobi comunes y corrientes. Kirigakure entrenaba a sus ninjas con métodos brutales. Para graduarse de la Academia Ninja, los estudiantes eran obligados a matar a sus compañeros de clase. Niños con los que habían crecido, entrenado y compartido comidas. Ese tipo de ritual les infundía algo más. Algo duro. Algo frío. Fue una barbaridad, sin duda, pero también forjó una voluntad de hierro. Y esa voluntad, Shanks comprendió, era la clave. El Haki del conquistador ataca a los de determinación débil. Aplasta el miedo y la incertidumbre, abrumando a quienes no son lo suficientemente fuertes para resistir. Pero estos Chunin ya habían enfrentado la prueba definitiva. Quitarles la vida a sus propios amigos para sobrevivir. Así que ahora tenía sentido. Sus mentes estaban endurecidas por la batalla. Sus voluntades, fortificadas. Por eso la mayoría resistió su Haki. Y, de una forma retorcida, Shanks tuvo que respetarlo. Incluso los 2 Chunin lo sintieron. El peso del Haki del conquistador de Shanks los oprimía. No era abrumador, pero estaba ahí, como una mano pesada agarrándolos por los hombros. Aún así, lograron mantener la compostura. Apretando los dientes, uno de ellos gritó una orden, su voz cortando la tensión. ¿Por qué dudas? Sigue atacando. Muévete. Los Chunin ya no dudaron. Adaptados a seguir órdenes, se lanzaron hacia Shanks. Pero sus cuerpos los traicionaron. Aunque avanzaban, sus movimientos eran lentos, rígidos, como si se abrieran paso entre corrientes invisibles. El Haki del conquistador no los había dejado inconscientes, pero sí los había desestabilizado. Su equilibrio, su ritmo, incluso la precisión de sus ataques, todo había fallado. Su fuerza había sido mermada. Shanks, por otro lado, no se vio afectado en absoluto. De hecho, su presencia pareció intensificarse. Había activado la espada del dios del trueno, canalizando el elemento rayo hacia la hoja. Aunque solo se había invocado parcialmente, el jutsu ya había aumentado significativamente su velocidad. En un instante, desapareció. Un rayo de luz roja atravesó la habitación, un borrón demasiado rápido para que la vista lo pudiera seguir. Entonces, tan repentinamente como desapareció, Shanks reapareció exactamente donde había estado, con su espada zumbando con energía. La única evidencia de su movimiento era el persistente resplandor carmesí. En el momento en que Shanks reapareció en su posición original, las consecuencias de su movimiento se hicieron violentamente claras. Todos los Chunin de Kirigakure en la sala fueron lanzados por los aires como si hubieran sido alcanzados por una onda expansiva. Los cuerpos se estrellaron contra las paredes, se estrellaron contra pilares de piedra, destrozaron puertas de madera y salieron despedidos por las ventanas. El gran salón quedó sumido al instante en el caos. Astillas, azulejos rotos y sangre esparcida por el suelo. El ataque había sido demasiado rápido para que ninguno de ellos pudiera responder. Demasiado preciso. Demasiado letal. Todos los Chunin, excepto los 2 Chunin, estaban muertos. Cada ninja caído presentaba una herida limpia y mortal. La mayoría presentaba cortes profundos en el cuello o el pecho. Incluso los 2 que se habían desplomado antes por los efectos del Haki yacían ahora sin vida, con la garganta abierta mientras permanecían inconscientes. Shanks no les había mostrado piedad. En cuanto se movió, todo había terminado. Los 2 Chunin apenas lograron reaccionar. Vieron una imagen borrosa, un destello carmesí, y el instinto se apoderó de ellos. Uno levantó la espada justo a tiempo para detener el golpe, pero la fuerza fue brutal. Salió volando y se estrelló contra la pared del fondo. El brazo que sostenía la espada se dobló en un ángulo anormal, roto por el impacto del golpe de Shanks. El otro Chunin había optado por evadir en lugar de bloquear. Giró el cuerpo en pleno movimiento y evitó por poco un golpe directo, pero la espada de Shanks lo rozó, dejándole un corte superficial pero doloroso en el pecho. Ambos hombres seguían vivos, pero conmocionados. La masacre había ocurrido en un instante. Y ahora estaban solos.
Los dos Chunin se miraron fijamente, con expresiones sombrías pero firmes. No necesitaban palabras. Tras meses de luchar codo con codo en misiones, habían desarrollado una comprensión discreta. Una intuición mutua para saber cuál sería el siguiente paso. El que tenía el brazo roto con la espada apretó los dientes y cambió la espada a la izquierda. Se sentía incómodo, pero aún podía luchar. El otro formó un sello sobre la herida en su pecho. En un instante, toda la sala quedó envuelta en una densa niebla arremolinada. La técnica de ocultarse en la niebla, un movimiento característico de los asesinos de Kirigakure. La visibilidad se redujo a cero. La densa niebla blanca lo cubría todo. Pero Shanks permaneció exactamente donde estaba. Tranquilo, sereno, firme. Su haki de observación atravesó la niebla como si no existiera. Para él, la niebla carecía de significado. Podía ver sus movimientos con claridad, como si los observara a plena luz del día. El Chunin herido se deslizó entre la niebla y rodeó a Shanks con un silencio ensayado. Se movía como una sombra, con cuidado de no perturbar el aire a su alrededor. Y para su deleite, Shanks no se había movido. Ninguna reacción, ninguna defensa. Estaba completamente expuesto. Un escalofrío de esperanza surgió en el pecho del Chunin. Él se abalanzó. Pero antes de que la espada pudiera alcanzar su objetivo, lo vio. Un tenue resplandor rojo. Un arco de energía delgado y abrasador se dirigió hacia él, más rápido que su pensamiento. Atravesó su cuerpo y continuó, abriendo un profundo corte en la pared de piedra tras él. Ni siquiera registró el dolor hasta que su mundo se inclinó. Al instante siguiente, se desplomó en dos pedazos. Shanks ya estaba de frente, con la espada baja, brillando tenuemente con un rayo residual. Ni siquiera había dado un paso. El Chunin nunca lo vio venir. Su muerte fue limpia, inmediata y absoluta.